¿por qué en España preferimos comprar frente a Europa que prefieren vivir de alquiler? No, no, es que no es una cuestión de preferencias. Son condiciones que se han creado políticamente. Y el decreto Boyer fue un elemento clave. Fue atacar los derechos de los inquilinos y las inquilinas para generar desprotección e inseguridad y forzar a la gente que puede a ir al mercado de la propiedad y que la propiedad privada, la vivienda en propiedad, sea el único medio para acceder a una vivienda en este país que de alguna manera te garantice unos mínimos de derechos. Pero esto podía no haber sido así, porque hay en otros países de Europa donde los contratos son indefinidos, como en Alemania o Francia, donde las subidas de los precios están reguladas, donde los mecanismos de fijación de precios no son el mercado quien los fija, sino otro tipo de mecanismos mucho más complejos, como puede ser en Suecia o en Austria, en Viena, ¿no? Entonces, que aquí lo que vemos es que podía haber sido de otra forma, pero lo que se buscaba era eso, porque era un modelo que iba a generar mucho dinero, ¿no? Entonces, a partir del 94 ya se fija que los contratos de alquiler tienen una duración mínima de 5 años. Y en 2013, de la noche a la mañana, los bajan. El mismo gobierno de Rajoy reforma la ley de arrendamientos urbanos. Claro, tenían mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, reformaron la ley de las OCIMIS y a los 3 meses reformaron la ley de arrendamientos urbanos para bajarlos a 3. A la vez, se aprueba las Golden Visa, que es básicamente mientras estás manteniendo políticas realmente racistas en las fronteras, ¿no? Principalmente en el sur de España, que es el sur de Europa a su vez, estás fomentando que si tú inviertes más de $500.000 en activos inmobiliarios, en vivienda en España, te dan permiso de residencia. Y eso han sido las Golden Visa. Entonces, todo esto buscaba atraer inversión internacional hacia el mercado inmobiliario español. Entonces, lo que vemos es un tipo de regulación espectacular para transformar la crisis en un nuevo ciclo inmobiliario y financiero que va a beneficiar a unas entidades, pero contrario a la población. Todo esto estamos hablando de un contexto donde están desahuciando a la gente, las personas cada vez tenemos más dificultades para acceder a una vivienda, etc. Hoy entrevistamos a Javier Gil, un doctor en filosofía de la UNED que ha sido investigador del Institute for Housing and Urban Research de la Universidad Uppsala, en Estados Unidos, y que actualmente es investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, el CSIC. Es experto en financiarización inmobiliaria, políticas de vivienda y derecho a la vivienda. Y aparte de investigador, también es activista y docente. Ha publicado un montón de estudios sobre urbanismo y mercantilización de la vivienda. Y en los próximos meses publicará su libro sobre los problemas de la vivienda y sus posibles soluciones, que aún no tiene título el libro. En esta charla hablamos sobre los problemas actuales de la vivienda, la subida de los alquileres y de las hipotecas y la diferencia social que se crea entre los inquilinos y los propietarios. Hacemos un repaso sobre las condiciones que hacen que esto sea como es y cómo podríamos crear soluciones para cambiar de alguna manera esta distribución. El papel de los fondos buitres, las ayudas o no ayudas que se dan desde el gobierno y los diferentes partidos políticos, las organizaciones y los sindicatos de inquilinas para intentar solucionar esto, son varios de los temas que vamos a tratar en esta entrevista. Y espero que te vengas un día, ya que estamos, a vernos en directo al Sentido de la Birra Live. Llevamos ya varios shows en Madrid, estamos girando por toda España y va a ser siempre con un invitado o invitada sorpresa, que no sabrás quién es hasta el día del show. Esta conversación además no es posible sin ti porque necesitamos que escribas preguntas durante el show en directo para que se las hagamos al invitado y para que hablemos de ellas contigo, de hecho. Así que píllate las entradas que te las dejo aquí abajo en la descripción y nos vemos en el Sentido de la Birra Live. Este show, al igual que todo el contenido que grabamos, se publica primero que en ningún sitio en el mundo en Podimo, que es la plataforma donde vivimos nosotros y un montón de otros creadores y gracias a la cual podemos dedicarnos a hacer esto que nos gusta tanto. Te dejo por aquí un enlace para que la puedas probar gratis y apoyarnos a seguir haciendo esto que nos gusta. Y te dejo ya con la entrevista que seguramente te va a parecer muy interesante. Javier Gil, bienvenido al Sentido de la Birra. Muchas gracias. Para empezar esto te quiero preguntar, porque es un término que he ido viendo bastante alrededor de tu persona, ¿qué es la sociología urbana? La sociología urbana, pues básicamente lo que es un tipo de investigación aplicado a lo que tiene que ver con el urbanismo en sentido amplio. Un poco, bueno, luego hay muchas ramas, hay muchos enfoques, un poco lo que yo hago es analizar cómo los procesos económicos y políticos se impactan y se traducen en transformaciones sociales y cómo repercuten sobre las poblaciones. Ajá. Y dentro de esto, cuando uno empieza a estudiar esto, es como de estas ramas que vas tirando y te tienes que informar más de otra cosa para poder entender, o sea, como que hay un montón de factores que tienen que incidir dentro de este estudio, ¿no? Hay muchos factores que inciden, por supuesto, y ahí está también el tipo de investigación que haga cada una. Por ejemplo, para el tipo de investigación que yo hago es muy importante señalar los procesos económicos y políticos y cómo repercuten sobre las poblaciones. Por ejemplo, hay tipos de investigación que se centran mucho más, a lo mejor, en el diseño o en otros factores que
que de alguna manera también son importantes, pero para mí una variable determinante es cómo afecta a las poblaciones y sobre todo cómo de alguna manera impacta es decir, cómo aumenta la desigualdad, cómo también afecta a la justicia social, etcétera, cómo afecta de manera negativa a algunas poblaciones y cómo beneficia a otras, y siempre en relación a lo que sería una cuestión de clase o de posición socioeconómica, ¿no? Entonces, dentro de la sociología, al ser una ciencia humana, ¿no? Podríamos llamarlo Sí, de esta social, manera, sí. es una ciencia social. ¿Cómo o qué mecanismos hay dentro de la misma o usas tú para saber cuándo nos enfrentamos ante una noción de verdad o una certeza y cómo eso puede estar sesgado por nuestra propia percepción o no? Para nosotros en general es muy importante los análisis empíricos y aquí hay de distintos tipos. Por un lado está lo cuantitativo, es decir, explotar grandes bases de datos, hacer encuestas, etcétera, para acercarnos al fenómeno de estudio, pero también es muy importante que esto, por ejemplo, los economistas, muchos economistas reniegan de que esto sea un tipo de investigación social y que nos permita acercarnos a a fenómenos que queremos investigar, es lo cualitativo, que puede ser desde una etnografía, por ejemplo, en la cuestión urbana es ir a determinadas zonas de la ciudad o determinadas comunidades y formar parte de ellas para ver qué sucede ahí, cómo se relaciona la gente, cómo les afectan los distintos procesos, qué roles tienen las distintas personas según el género, la edad, etcétera. Y también otras técnicas, como puede ser, por ejemplo, una que utilizamos mucho es la entrevista en profundidad semiestructurada, ¿no? Donde se trata principalmente de lanzar unas cuestiones a la persona con la que estás conversando, digamos, o entrevistando, para, de alguna manera, en una conversación guiada, ver qué te cuentas sobre cómo estos procesos económicos, urbanos, sociales, políticos les impactan, qué piensan, qué discursos emergen, etcétera. Ujú. Claro, al ver el tema del que vamos a hablar hoy o donde nos vamos a meter muchos en la vivienda, en la situación actual de la vivienda, sobre todo la parte de alquileres y cómo está subiendo todo mucho, ¿no? Que eso es algo que creo que no podría negar nadie, porque están subiendo los Mm. precios. O sea, como esto es, ¿no? Esto sucede. Claro, y aquí la batalla es por entender las causas de Exacto. por qué suben, dos, las posibles soluciones y cómo afectan a los distintos grupos sociales. Esto es un poco lo que intentamos hacer nosotros y que disputamos mucho, porque hay gran parte de muchos investigadores o muchas ciencias, es decir, por ejemplo, ahora mismo Tecnocasa, por ejemplo, tiene cátedras en las universidades, es decir, Alquiler Seguro tiene cátedras en las universidades, entonces, por eso te digo que son también campos en disputas, que en realidad, aunque muchas veces, igual, sobre todo los economistas, se presentan como agentes neutros, no, nosotros simplemente ponemos los datos, son los altos los que hablan. Luego, en realidad, hay muchísimos sesgos en cómo eliges las muestras, cómo defines el objeto de estudio, cómo realizas la investigación. Y estos también, y en realidad, son también campos a disputar precisamente por esto, ¿no? Porque, bueno, eh, qué pongas en el centro, qué señales que incluyas en la investigación puede estar dejando fuera procesos o a poblaciones que si pones el foco en estas poblaciones, pues digamos, los efectos no son tan óptimos como algunos quieren decir, ¿no? Por ejemplo, muy rápidamente, cuando empezaron a subir los precios de los alquileres aquí en España, en el nuevo ciclo, ¿no? A partir de 2015, 2017, dependiendo de la zona, Ujú. el sector inmobiliario, investigadores asociados al sector inmobiliario decían: nos estamos recuperando de la crisis, vivimos un boom inmobiliario, esto hace que sea muy bueno para la economía, etcétera, etcétera. En cambio, si tú pones el centro, si tú dices, te estás olvidando de un actor, que son las inquilinas y los inquilinos, ¿qué significa? Pues de repente igual ya no es un momento de celebración, sino es un momento para replantearnos ciertas cosas, porque lo que vemos es que amplios sectores de la población se están empobreciendo. Ujú. Entonces, digamos que también hay una disputa por cómo se definen estas investigaciones, etcétera. Claro, que aquí incluye. una frase que creo que te podría decir una persona que defiende lo que tú me estás diciendo, ¿no? Este primer punto es la típica frase de es el mercado, amigo. Claro, gran parte del trabajo que yo hago es señalar los factores que están detrás de lo que se dice del mercado, es decir, cómo el mercado y la economía capitalista en general buscan naturalizar ciertas dinámicas como procesos naturales, como si fuera un fenómeno meteorológico, cuando en realidad responden a decisiones políticas. Gran parte de la investigación que hacemos es precisamente, de alguna manera, llegar a cómo se producen estos fenómenos y no naturalizarlos, porque los fenómenos sociales no son fenómenos naturales, se construyen socialmente y se construyen políticamente. Y una variable que interviene aquí, en general, que está asociada a todo proceso social, siempre vas a encontrar, es el poder y las relaciones de poder. Y que hay poblaciones que tienen más poderes que otros, que de alguna manera ese poder se desarrolla y se ejerce de múltiples formas a través de estructuras, de procesos, etcétera. Entonces, nuestro trabajo en gran parte es identificar cuáles son esas estructuras, cuáles son esos procesos, cuáles son los principales actores implicados y determinar cómo se están generando esas relaciones sociales de poder, desiguales, etcétera. Por eso, nunca es el mercado. Ujú. Claro, me parece muy interesante esto, entonces voy a hacer un pasito para atrás para hablar de que ya que dentro de todo esto que vamos a hablar
pasa dentro de un ecosistema capitalista, que es el que da no sé si las herramientas, pero el que genera el escenario en el que van a poder suceder estas cosas, el paso hacia atrás sería hablar del modelo capitalista como algo que he escuchado muchas veces, que es, también es una frase que es, el capitalismo es el peor sistema económico que existe, excepto por todos los demás que han existido. El capitalismo, justo en el libro que estoy trabajando ahora, analizando la cuestión de la vivienda, parte un poco de esto, de entender cómo la cuestión de la vivienda no es un problema de vivienda, sino es un problema que tiene que ver con un problema económico, político y en general del modelo social y de los pactos sociales de la sociedad dominante actual, ¿no? Que hemos llegado aquí fruto de un proceso de desarrollo histórico. El capitalismo apenas es un momento temporal muy concreto en la historia del ser humano. Es decir, responde a unos siglos. Eso es nada en la historia del ser humano. Sí que es cierto que ha sido un momento, bueno, para empezar, que es, digamos, el momento civilizatorio en el que nos encontramos y que tiene muchísimas particularidades y que ha tenido distintas fases de desarrollo, que es lo que entendemos, por ejemplo, ahora también, incluso dentro de las últimas fases del capitalismo, como bueno, su fase fordista industrial, su fase neoliberal, etcétera, etcétera. Respecto a la frase que planteabas, yo creo que el capitalismo es el sistema que podría generar unas condiciones de vida generales y un estado de bienestar general para el conjunto de la población, y que, por todo lo contrario, está sucediendo todo lo contrario. Es que está generando desigualdad y pobreza. Es decir, ya no solo en términos históricos, sino solo en la propia etapa del capitalismo. El momento actual en el que vivimos es un momento donde la riqueza y los recursos que hay para la población, para vivir de forma digna, para que las mayorías sociales puedan y podamos vivir de manera digna, nunca se han dado históricamente, nunca ha habido tanta riqueza. En cambio, nunca hay tanta desigualdad. Probablemente, en términos históricos, estemos ante uno de los momentos en la historia del ser humano más desiguales en un contexto de abundancia. Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar, no solo por qué hay desigualdad en un contexto de abundancia, sino por qué nunca antes podía haber vivido la población tan bien y, en cambio, vimos en un sistema económico que está amenazando la propia vida humana, como es la crisis climática, la crisis ecosocial. Enseguida volvemos con la entrevista, pero escúchame una cosa, ¿no te está pasando a ti, que me pasa a mí, que con todo lo que está ahora mismo sucediendo en el mundo, qué va a pasar con mi pasta si se caen los bancos y se va todo al carajo? Pues te cuento que a mí me empezó a tranquilizar un poco la cosa, porque el sentido de la birra estamos patrocinados por N26, que además es nuestro banco y es un banco alemán 100% digital, y la pasta que tienes ahí está protegida por el Fondo de Garantías de Depósito alemán. Esto quiere decir que, pase lo que pase, ahí está tu pasta, todo lo que tengas en tu cuenta de ahorro te lo va a devolver si hubiera un cataclismo. Hasta 100.000 euros. Pero es que además, si te abres la cuenta de N26 con el código que te dejo aquí, el sentido de la birra N26, por abrirla y usarla el primer mes te van a dar 50 pavos así, por tu cara bonita, y si vinculas además tu Bizum, tienes un 2,79% TAE, que te va a ayudar a que la pasta no solamente esté protegida y guardada, sino que vaya creciendo cada vez un poquito más, y eso que te llevas. No es una cuenta de crédito, no te van a cobrar nada, no tienen comisiones, esto es transparente como el agua y además te estás llevando dinerito. Échale un ojo en el link que te dejamos aquí en la descripción y ya está, que sigas gozándote la entrevista. Entonces, aquí me veo con la necesidad de preguntarte de qué manera crees que el capitalismo podría generar este sistema más positivo, más igualitario para todo el mundo, y qué es lo que supuestamente lo pervierte para que no suceda de esta manera. En general, la idea básica es la acumulación por la acumulación, es generar, digamos, acumular riqueza en medida de una manera muy determinante, ¿no? Como se denomina el capital, ¿no? Y que siempre se tenga que acumular de manera creciente, es decir, la acumulación por la acumulación. De alguna manera, y esto también lo planteo en el libro que estoy escribiendo, que precisamente en el capitalismo, es cómo enfrentarnos en este contexto, es decir, analizar las contradicciones actuales del capitalismo contemporáneo, pero siempre, esto es algo que siempre intento incluir esta variable, como te decía antes, desde las posibilidades que genera, las oportunidades para transformar esa situación hacia algo mejor. En este sentido, a mí me gusta hablar de transición postcapitalista, es decir, cómo podemos transitar hacia sociedades que de alguna manera también sean... También se habla mucho de de transición ecosocial. De alguna manera es pensar cómo podemos llegar a otras sociedades a partir de estas y de alguna manera reestructurando las vidas y los sistemas económicos y políticos para superar algunas de estos problemas a los que nos enfrentamos, como es la desigualdad, las crisis. Claro, es que ya hablamos de crisis, policrisis o crisis multidimensional.
crisis ecológica, crisis de reproducción social, crisis de vivienda, crisis energéticas, crisis de acceso a los medios de vida. El capitalismo cada vez tiene más dificultades o sea, las crisis en el capitalismo son momentos de ajuste, de reestructuración, para corregir sus desequilibrios. Pero ahora lo que vemos es que estos desequilibrios se están volviendo constantes. Y en un momento, ahora por ejemplo, como pasa en nuestro país, que parece que va bien la economía, que los niveles de desempleo son bajos, etcétera, en relación a otras épocas, o por ejemplo al periodo post-2008, pero vemos que la gente vive mal. Y, por ejemplo, como es un efecto la crisis de la vivienda o la crisis ecosocial, ¿no? Claro, ¿qué peso crees que tiene específicamente la vivienda en esta desigualdad, por encima de otros factores? Ahora mismo lo que vemos es que, por la propia evolución del capitalismo, la vivienda se ha convertido en un activo financiero. Este es su elemento central, es decir, una vivienda para muchos de nosotros y de nosotras es un hogar, un sitio donde vivir. Pero por la propia evolución del capitalismo se ha convertido en un activo financiero. Y este activo financiero es central para la reproducción del capitalismo bajo sus mismas formas. Lo que vemos es que eso ha hecho, lo cuento de manera muy rápida y si quieres No hace falta. no hace falta. Aquí no somos de pues, cosas rápidas. Tú lo sé, con pero a la veces, calma. pues venga, No, vamos a tomarnos sí. bebo y nos arrancamos. Te tírale con toda la calma del mundo. Podemos hablar que para entender la crisis de vivienda Se hoy... remanga, cuidado que se remanga. remango, cuidado que Sí. vengo, esto se viene, Dale, se dale. viene chapa. Tenemos un peligro. Perfecto. Pero bueno, tú me acuerdas cuando sea necesario. Que no. Esto es justo lo que estoy trabajando en el libro. Es decir, Ujú. que para entender la crisis de vivienda hoy no es solo una crisis de vivienda, es una crisis del modelo social, político, económico en el que vivimos. Si nos remontamos a los pactos sociales que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, el New Deal, etcétera, un sistema de acumulación fordista y keynesiano, donde básicamente se busca que, de alguna manera, lo voy a simplificar mucho, pero es que el desarrollo empresarial esté vinculado también al desarrollo de las condiciones de vida de la clase trabajadora, del proletariado. Es decir, un elemento central es que el crecimiento salarial estaba vinculado al crecimiento del beneficio empresarial. Y el Estado iba a intervenir, iba a ser un actor central para precisamente intervenir en este conflicto y redistribuir de alguna manera para que este pacto se cumpliera y redistribuir hacia abajo, es decir, ayudar a reducir la desigualdad, etcétera, etcétera. El estado de bienestar, ¿no? Lo que conocemos como estado de bienestar. Esto también se dejaba a muchas poblaciones, a muchos grupos sociales fuera. Por ejemplo, a la mujer le atribuía un trabajo invisibilizado de trabajo no reconocido, por ejemplo, es decir, que era el trabajo de la mujer, el trabajo invisibilizado y doméstico de la mujer era central para reproducir esa fuerza de trabajo, pero, por ejemplo, no entraba parte dentro de ese pacto social, por ejemplo, de que no se retribuye y tampoco se reconoce, por ejemplo, en elementos centrales del estado de bienestar, como son las pensiones, ¿no? Por ejemplo. Es decir, se deja a muchos sujetos fuera, pero en general ese era un pacto social que de alguna manera pacificaba las sociedades. En un contexto donde estos trabajadores, sobre todo, lo que conocemos como proletariado, clase obrera, esta capacidad de negociación y de conseguir que su salario estuviera vinculado al crecimiento empresarial, que el estado de bienestar interviniera, etcétera, fruto que estaban muy organizados. Es lo que conocemos por los sindicatos históricos de trabajadores que tenían muchísima fuerza a través de las huelgas para ejercer presión sobre el rumbo de nuestras sociedades. Lo que pasa a partir de 1970 es que estos pactos sociales se rompen. ¿Por qué? Por la necesidad del capitalismo no de generar beneficios, sino de tener que generar beneficios de manera exponencial. Es decir, que cada vez el beneficio, un año tras otro, no se generen beneficios, pero que los beneficios sean mayores. Esto que sucede es que caen las posibilidades de obtener beneficio, cae la tasa de beneficio a partir de los años 70 y cada vez más el capital no se puede invertir de manera productiva en los aparatos productivos. Y aquí es donde empezamos en un proceso de reestructuración, que es lo que conocemos, va a estar marcado por tres elementos centrales, que son la globalización, la financiarización de las sociedades y el neoliberalismo como una nueva forma de gobernar todo esto. Hay algunas cosas que todo el mundo conocemos, que son los procesos de desindustrialización. Por ejemplo, hay que llevar las fábricas. Los sindicatos, la clase trabajadora tiene mucho poder de negociación, están muy organizados, hay que directamente cerrar las fábricas, llevarlas a lugares donde el trabajo cueste menos, donde no estén organizados, donde los trabajadores no tengan derechos, donde no hayan sindicatos, para de alguna manera conseguir mantener esas tasas de beneficio. Hay que atacar a toda estructura de aprovisionamiento colectivo. Los sindicatos, campañas mediáticas desde los años 70 para atacar a los sindicatos. Al estado de bienestar, se empieza a responsabilizar al estado de bienestar y sus políticas activas, redistributivas, como es políticas de apoyar a los grupos sociales más vulnerables, políticas públicas, por ejemplo,
en materia de vivienda, de sanidad, de educación, de pensiones, de seguro de desempleo, etcétera, empiezan a atacarles con discursos, que estos los conocemos todo el rato, como no, es que la gente no trabaja, si tú a la gente le das un seguro de desempleo, un seguro de jubilación, etcétera, etcétera, no les motivas a que se esfuercen, a que trabajen y por lo tanto no nos desarrollamos. Todo esto en un contexto de máximo desarrollo, donde las capacidades productivas del sistema capitalista en su conjunto crecían de una manera que es lo que hacía que no se pudiera absorber este excedente de capital. Es decir, y eso es lo que hace que la industria se haya desarrollado tanto durante el último siglo, ¿no? Y lo que vemos a día de hoy, con sectores, pues desde la inteligencia artificial a otros sectores, es decir, las capacidades productivas se han desarrollado tanto que de alguna manera no pueden seguir desarrollándose a ese ritmo que se habían desarrollado durante el siglo XX. Y esto se convierte en una crisis para el capitalismo, que se resume en este proceso de reestructuración y ajuste en los años 70, y al no poder absorber este capital para reinvertirse productivamente, se van a empezar a desarrollar otros mercados, que son los mercados financieros, y van a tener una centralidad nueva en nuestras sociedades. Es decir, que cada vez más dinero, nosotros solemos distinguir entre la economía real y la economía financiera o especulativa o de activos. Es decir, la economía real es aquella que produce algún tipo de riqueza. La economía financiera es simplemente otra economía que tiene otra lógica completamente distinta, es decir, que no produce nada. Se centra mucho más en la revalorización de los activos. Pongamos el ejemplo de la vivienda para seguir. Este arreglo del que estamos hablando, este arreglo este momento de reestructuración de los años 70, está liderado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos y el Reino Unido, y es la guerra contra lo que hemos comentado, ¿no? El estado de bienestar, la clase trabajadora, los sindicatos, etc. Y la vivienda va a tener un rol central, porque lo que estamos diciendo, se va a desvincular el salario del beneficio empresarial durante los años siguientes, etc. Y la vivienda va a tener un rol central, porque aquí el discurso hegemónico va a ser: eliminamos a los sindicatos, y eliminamos derechos laborales, eliminamos tu vinculación del salario a el beneficio económico y el beneficio empresarial. Pero a cambio te vamos a dar crédito para que accedas a una vivienda en propiedad, para que te transformes en propietario. Y además el precio de esa vivienda nunca va a bajar, siempre va a subir. Y esa vivienda va a ser tu seguro de jubilación, va a ser tu pensión, va a ser el patrimonio que dejes a tus hijos y a tus hijas, va a ser tu capacidad de acceder a otros tipos de consumo porque vas a poder hipotecarla, etc. Y ese es el modelo que triunfa, ese es el modelo por el cual la población y la clase trabajadora, de alguna manera, en términos culturales, ideológicos y subjetivos, se adhiere a este proceso de reestructuración que en el fondo era un ataque a las condiciones de vida de la población y de la clase trabajadora. Porque lo que vamos a ver de los años 70 hasta el 2008, y de 2008 en adelante muchísimo más, es que se empieza a disparar la desigualdad. Es un proceso donde la desigualdad cada vez empieza a crecer, y desde entonces solo ha crecido. De 2008 en adelante crece aún más, y el máximo, cuanto más ha crecido en términos generales estructurales ha sido durante la pandemia, también fruto de este modelo. La vivienda tuvo un papel central en todo este proceso, pero este modelo estalla en 2008, ¿vale? Sí, que es cuando empieza la crisis, porque la burbuja, que explota, ¿no? Porque algo no puede subir eternamente. Claro, básicamente el nuevo pacto social tiene un elemento central que es en la financiarización en general, pero sobre todo en la financiarización a través de la vivienda, que es el activo financiero central de las economías, ¿no? Es lo que va a ir absorbiendo todo ese dinero que no se puede invertir de manera productiva, se va a invertir en los mercados inmobiliarios. Y para eso tienes que hacer que la población se transforme en propietaria y acceda a crédito, y cada vez más dinero se empiece a acumular en estas viviendas. Las viviendas funcionan, cuando decía esta contradicción entre un hogar y un activo financiero, empiezan a funcionar como un activo refugio. Cada vez se convierten en refugio de este dinero que no encuentra mercado donde invertirse, donde acumularse, se empieza a refugiar en la vivienda. Entonces toda la política empieza en torno del Estado, de las organizaciones internacionales como los bancos centrales, etcétera, empiezan a girar en torno a proteger la función de la vivienda como activo, para que el precio de la vivienda nunca baje. De alguna manera, como hay un excedente de crédito, se empieza a regar a la sociedad de crédito, se consiguen que las mayorías sociales accedan a una vivienda en propiedad. Pero esto tiene y eso hace, lo que va haciendo es que el precio de la vivienda vaya subiendo. Entonces, es muy curioso porque el precio, lo que pasa con los activos financieros y con la vivienda es que cuanto más sube el precio, más más sube la demanda y más inversiones atrae hacia el sector. ¿Por qué? Porque funcionan a través de sistemas de mecanismos basados en las expectativas. Si hay expectativas de que el activo vaya a subir, yo invierto, porque sé que el día de mañana va a valer más.
Entonces, cuanto más suben, más inviertes, porque se van generando expectativas de que va a seguir subiendo más. Pero llega un momento que los precios se disocian tanto de la realidad económica, de los países, de los hogares, etcétera, que esas expectativas de revalorización de los activos se empiezan a transformar en riesgo y en amenazas. Y es entonces cuando las burbujas inmobiliarias se transforman en crisis, que eso es lo que pasó durante los años de los 2000 aquí, con la burbuja inmobiliaria en España y en otros lugares del mundo. Llegó un momento que el modelo no podía expandirse más, no podía crecer, porque ya digamos, se daba crédito incluso a población que no iba a poder pagar esos créditos. Se hablaba en Estados Unidos de los ninja. No, no jobs, no income, no actives. Personas que no tienen activos, no tienen trabajo, no tienen salario, ¿cómo van a devolver esos créditos? Daba igual, porque aquí la ingeniería financiera lo que hace es que hay un cambio en el modelo, es que el banco que te daba el crédito estaba interesado en que tú pudieras devolver ese crédito a lo largo de 30 años. Pero esta lógica se rompe, ya no les interesa, porque el negocio ya no está en dar créditos, el negocio está en emitir las hipotecas para luego juntarlas con otras miles de hipotecas, hacer paquetes de hipotecas que vas a trocear, a dividir según un montón de calificaciones y criterios completamente, digamos, aislados de las necesidades o los deseos de la población, ¿no? Para luego venderlos en mercados secundarios especulativos. Entonces se generan unos mercados financieros completamente especulativos donde no hay ningún tipo de control sobre el riesgo, donde el único objetivo es conseguir participar en mercados con el único objetivo es que tú vayas a comprar un activo que vas a vender en un futuro a un precio mayor. Dicho de manera simple, porque estamos hablando de sistemas económicos completamente complejos, porque eso es uno de los objetivos, es que sean complejos, que sean difícilmente de entender, para que no haya un cuestionamiento de este funcionamiento. Y eso es lo que permitió que se hinchara toda esa burbuja inmobiliaria y financiera que estalló en el 2008. Sí, ¿y cuál es tu interpretación del motor y las motivaciones para esto? O sea, ¿es una cuestión de egoísmo, de maldad, de descuido, de falta de empatía, o simplemente es que es un devenir imparable? Es un devenir imparable de la sociedad tal como la conocemos, porque este modelo está generando muchísimos beneficios para unos grupos muy pequeñitos. Es decir, lo que vemos es que los grandes multimillonarios no hacen más que crecer, no hacen que cada vez tener más riquezas, etcétera. La desigualdad cada vez es mayor, es un negocio donde algunos pierden, pero otros ganan mucho. En un contexto, volvemos al principio de la entrevista, donde las posibilidades para un sistema redistributivo general, donde la riqueza se redistribuyera de manera generalizada y toda la población pudiera tener acceso a unos niveles de vida muy digno, son muy posibles. Pero eso no sucede precisamente por esto, ¿no? Yo, argumentos que he escuchado defendiendo quizás este modelo es que si tú no das el incentivo de que puedes crecer y crearte algo, ¿no? Y tener un objetivo grande, inalcanzable o a veces alcanzable, eso lleva a la gente a no ser tan productiva y entonces nos impediría tener grandes avances tecnológicos y grandes cambios como hemos tenido a nivel social. Claro, esto es un elemento central de los discursos del neoliberalismo y de la ideología del neoliberalismo que básicamente que busca esto, ¿no? Decir, quien quiere, puede. Es decir, nosotros hemos dado crédito aquí a todo el mundo puede acceder al crédito. Quien no se ha comprado una vivienda que ahora vale un 500% más y ahora tiene muchísimo patrimonio es porque no ha querido. Luego, en realidad, vemos que eso del todo no es así. Y si vemos todas las economías, esto lo trato también en el libro que voy a publicar, las economías que surgen a partir del 2008, Silicon Valley tiene muchísima fuerza en la reestructuración a partir del 2008. Y el mito de Silicon Valley es que quien quiere, lo que acabas de explicar, quien quiere, puede, simplemente necesitas un ordenador y un garaje donde desarrollar esa idea. Eso es mentira. Yo empiezo en el texto, mi tesis la hice sobre Airbnb, el libro empieza hablando de Airbnb, y Airbnb es un auténtico fracaso cuando lo lanzan, la tienen que lanzar 3 veces. Airbnb empieza a ser lucrativa cuando un fondo de capital riesgo de la economía de Silicon Valley invierte en ellos. Ahí es cuando nace. Y lo que vemos en general es que todos estos son más mitos que otras cosas en general, y quien llega a fundar estas empresas, a tener todo este capital, etcétera, que hay condiciones materiales que lo hacen posible. El mito de la meritocracia yo creo que está cada vez más desmontado, ¿no? Y eso lo vemos. Que hay algunos, sí, vives en un sistema que uno de cada muchísimos lo consigue. Por supuesto, eso es así. Pero ya se encarga el capitalismo y la ideología neoliberal de reproducir esos discursos de manera constantes para hacerlo pasar por algo generalizado. Pero lo que vemos es que no es generalizado, y se ve lo mismo con la vivienda. Cuando dicen, no, todo el mundo, ahora la gente no tiene vivienda porque los jóvenes se dedican a Netflix, a viajar, a pedir comida a domicilio. Eso no es así. Cuando vemos quién tiene viviendas, probablemente porque sus familias tenían las posibilidades de hacerles llegar una herencia o una vivienda, etcétera.
Claro, ¿crees que el tema de la meritocracia, si hubieran garantías sociales que aseguran la igualdad de oportunidades de inicio, sería algo tangible y practicable? Que, o sea, no digo que no sea, o sea, que la meritocracia existe como el que más hace, más recibe, ¿no? O una cosa, cuanto más esfuerzo, más recompensa. Mi problema con este pensamiento suele ser que si no partimos todos de la misma casilla es un poco hablar de construir castillos en el aire, pero si consiguiéramos crear estas garantías sociales, ¿tendría sentido el planteamiento meritocrático En para este ti? supuesto donde podemos eliminar, digamos, todas las condiciones económicas y sociales previas de la población, todo el mundo tiene las mismas condiciones, les ponemos a competir y por lo tanto la meritocracia hace que algunas personas destaquen por encima de otras y empiezan a tener más y sea legítimo, porque, no como se dice, se lo han trabajado, se lo han ganado, se lo han merecido, ya empezaría a generar nuevas formas de desigualdad, por lo tanto la siguiente generación ya no serían sobre condiciones iguales, porque aquí volveríamos al tema de la herencia. En el momento que hay herencia no hay meritocracia. O sea, la herencia es contraria a la meritocracia. Eso es así, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Entendería. Luego también el mito, que esto también tiene que ver con el neoliberalismo, que es por qué van a ir mejor las sociedades si nos ponemos todos a competir y no a cooperar. Está ya completamente demostrado que hay muchísimos sistemas donde la cooperación puede llegar a sociedades o a situaciones sociales mucho más óptimas que la competencia. ¿Qué pasa? Que aquí vivimos en un sistema regido por la desigualdad y la competencia. De hecho, el neoliberalismo lo que busca es llevar la competencia a todos los ámbitos de la vida más allá de lo económico, ¿no? Cuando Margaret Thatcher decía que ella lo que buscaba era construir nuevas almas, ¿no? Que eso es lo que buscaba, ¿no? Eso es la construcción ideológica. No simplemente quiero que de repente hagas esto o votes esto. Yo quiero crear una nueva forma de estar en el mundo. Y eso es crear nuevas subjetividades y nuevas ideologías, ¿no? Que responden a sistemas ideológicos propios para directamente poder conseguir, digamos, nuevas hegemonías, es decir, dominar sin coerción. Es decir, que la población y, digamos, la gente que menos se beneficia de estos sistemas se comporte como tú ya quieres, ¿no? Porque estás transformando ese alma, ¿no? Lo que vemos es que cada vez más, y desde la crisis del 2008 y en adelante, cada vez es más difícil de sostener, digamos, todos estos discursos o, bueno, sí, todos estos discursos que se ven en todos los campos. Gran parte de nuestro trabajo también es llevar a cabo investigaciones de alguna manera para cuestionar los discursos dominantes en el sector inmobiliario. Claro, aquí una de las argumentaciones que he escuchado que seguramente tiene que ver con algo que decías tú al principio, de disfrazar o darle un valor de algo natural a cuestiones políticas y sociales, es que se habla de que las jerarquías son imposibles de separar, incluso en los entornos naturales, ¿no? Entre los animales y tal, lo que esto es muy Jordan Peterson, ¿no? Esto es Jordan que te dice que los pájaros pues son muy como agresivos entre sí, no te dejan los que están en las ramas más altas o con mayor tal acceder a ellas, porque en todo sistema se genera una jerarquía de la mayor adaptabilidad a ese sistema y que encontrar un sistema en el que haya igualdad no suele no solamente ser fructífero, sino que suelen desaparecer. Pero no sé cómo lo ves tú al respecto. Es que hay, por ejemplo, hay un clásico ya de Kropotkin, que es el apoyo mutuo, ¿no? Que Ujú. es muy citado, un libro muy importante y en muchas ciencias, ciencia política, sociología, etcétera, que justo demuestra todo lo contrario, cómo el apoyo mutuo es central en el desarrollo de nuestras sociedades. Es decir, bueno, que esto está ahí, que estos son campos también a disputar, ¿no? Es decir, y se ve, y hay muchos libros ahora también, desde con Internet, por ejemplo, volvía a resurgir esta idea de cómo a través de la cooperación, Wikipedia, etcétera, se Ujú. podían conseguir situaciones mucho más óptimas que a través de la competencia, ¿no? En el fondo, la cooperación, es decir, por ejemplo, con la investigación se ve muy claramente, es decir, lo que estamos haciendo, nosotros no investigamos de la nada, partimos de todo lo que han hecho los demás. Simplemente que el modelo competitivo te dice tienes que pagar por ello, tienen que pagar las universidades hasta revistas, etcétera, pero en realidad se basa en un diálogo y en una conversación con gente y en una cooperación con gente que ha investigado antes que nosotros y que Ujú. nosotras. Entonces, eso es cooperar, o sea, hay muchas formas de cooperar, ¿no? Pero en general, digamos que aunque se tratan discursos que están en disputa, yo defendería precisamente eso, que vamos a poder llegar a sociedades mucho más deseables a través de la cooperación. Y, quizás una preocupación que me genera esto sería que si dentro de una sociedad cooperativa aparecen individuos que no lo son y no hay mecanismos para regular que esto suceda de alguna manera, o sea, vamos a poner un ejemplo. Si todos tenemos un árbol de aguacates en el pueblo y todo el mundo puede ir a coger sus aguacates cuando quiera comer, pero de repente una persona decide ir, cogerlos todos y quedárselos él y entonces venderlos,
entonces el sistema te lo cargas. Claro, es que todo sistema tiene que tener unas garantías de funcionamiento, entonces hay que tener mecanismos Exacto. para que esa persona no pueda ir y coger el aguacate y venderlos, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, cuando se plantea esto, yo lo que veo es que la defensa que sale es: si haces esto, estás coartando mi libertad. Y entonces no me estás dejando existir como ser libre. Ese es el argumento que veo que suele utilizarse desde este lugar. Claro, pero bueno, es que en realidad es que nos quieren hacer pensar que el neoliberalismo, el libre mercado, es un sistema desregulado basado en la libertad. Es mentira, porque lo que vemos es que la función del Estado, cuando es ataque al estado de bienestar, lo que decía no es que el Estado tiene que intervenir menos, ¿no? Para dejar precisamente que los individuos puedan competir y la meritocracia determine el rumbo de las personas, de las familias, de las sociedades. Lo que vemos es que el Estado interviene cada vez más. Y la intervención del Estado cada vez es más integral y más abrupta para poder sostener este sistema, pero interviene para beneficiar a unos pocos. Y esto lo vemos en el libro este que te comentaba que estaba escribiendo. Sí. ¿Tiene nombre ya? No, todavía no tiene nombre, Vale. pero espero que pronto. Pero será lo último que pongamos el nombre. Ujú. Se ve, lo que estoy analizando es digamos, este cambio de la sociedad, de la sociedad, digamos, industrial, de una economía real, etcétera, productiva, a una economía rentista. Una economía rentista, que es lo que vemos con la vivienda, pero no solo con la vivienda, también, por ejemplo, con los derechos de propiedad intelectual, con con las patentes, etcétera, es que vivimos en un mundo que cada vez más para sostener el beneficio empresarial necesitas intervenir políticamente, porque si no, de alguna manera lo que podría pasar es que, digamos, si no, no garantizas ese beneficio, es decir, porque estás generando de manera artificial la escasez de un recurso, ¿no? Con la vivienda, por ejemplo, es decir, con el precio de los alquileres, dicen, no, que todo el mundo tiene que ser libre para poder poner el precio que quiera, etcétera. Pero lo que vemos es que hay un sistema, está regulado el sistema para favorecer Ujú, esas ujú. subidas de precios, cuando en realidad podría ser mucho, mucho más bajo, ¿no? Entonces, em, todos vivimos en sociedades muy, muy reguladas, pero el neoliberalismo nos quiere hacer sentir que la regulación neoliberal es la no regulación y que el resto de regulaciones son barreras, impedimentos al libre mercado, a las personas, etcétera. Pero eso es mentira. Es decir, el mercado de la vivienda, cuando debatimos, señalamos que hay que poner límites a los precios, por ejemplo, hay que sancionar la vivienda vacía, etcétera, Ujú. nos dicen, ¿queréis acabar con nuestra libertad a través de la regulación? Es que el mercado está muy regulado. El mercado de la vivienda, para llegar a la situación a la que hemos llegado hoy, una vez más volvemos a lo que decíamos al principio. No hay hay una naturalización de las condiciones de mercado. Y hoy los precios valen lo que valen. Hay gente que tiene casa, hay gente que no tiene casa. Hay gente que tiene muchas casas. Hay actores como fondos de inversión y fondos buitre. Todo eso sucede fruto de un tipo de regulación que favorecen a unos actores en detrimento de otros. No, podemos analizar esto porque una de las frases que tenía por ahí apuntadas tuyas que te vi en alguna entrevista era que ya los lobbies inmobiliarios no son necesarios porque están dentro del gobierno. Y me gustaría entender bien esto, que creo que viene en relación a lo que estabas diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo funcionan esas regularizaciones? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde nacen y cómo nos llevan a donde estamos ahora? Y por qué esta frase, ¿no? Culminante de los lobbies dentro del gobierno. Vale, si queréis, para resumirlo un poco, vamos a retomar el modelo a partir de 2008, que para mí es un momento central porque supone la crisis de ese modelo que se había, del neoliberalismo que venía extendiéndose desde los años 70, y a Ujú. partir de 2008 ese modelo entra en crisis, pero la crisis no significa que se acabe con el modelo, sino, como decía antes, es un proceso de reestructuración que va a mejorar sus principios. Es decir, de 2008 en adelante tenemos más neoliberalismo, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son las medidas? Bueno, aquí lo que vemos es una crisis hipotecaria, bancaria y de vivienda por todo lo que he contado antes, ¿no? Por esas burbujas inmobiliarias. A partir de 2008 empieza a haber situaciones de impagos masivas, de desahucios masivos. En España hay cientos de miles de desahucios y lo que vemos es que inmediatamente las autoridades, los estados, intervienen para, de alguna manera, transformar la crisis en un nuevo proceso de acumulación y de crecimiento. ¿Qué sucede? Algunas regulaciones. Vamos a ponernos, bueno, la primera general es la que surge del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, que es inundar los mercados de liquidez, dar dinero para rescatar a las entidades financieras, bajar los tipos de interés a mínimos históricos. Precisamente no es para facilitar a las familias y a los hogares, porque vivimos en un contexto donde el crédito hacia los hogares estaba restringido. Tú en 2010 aquí no te daban un crédito para comprarte una casa, no, no. Ujú. Pero era en un contexto donde había muchísimo crédito, donde había muchísimo dinero. ¿Por qué? Por una decisión política, que era hacer el dinero barato para rescatar a las para facilitar la vida de las instituciones financieras que lo estaban pasando mal.
por la crisis, lo estaban pasando mal porque habían arriesgado demasiado, ¿vale? En ese contexto también hay un momento de... Entonces, esa sería, digamos, un tipo de regulación ya central, que se genera esa situación de exceso de liquidez. Entonces, hay mucho dinero y a la vez los precios de la vivienda se están hundiendo. España es un caso paradigmático. A la vez, hay una crisis, lo que hemos hablado, crisis de sobreacumulación, que es que el dinero no se puede reinvertir de manera productiva, porque ya no puede salir acumulándose. Cada vez es más difícil generar ese beneficio a través de los sistemas productivos. Además, hay otros mercados financieros que empiezan también a entrar en crisis, que no generan tanta rentabilidad. Por ejemplo, como los mercados de deuda. Antes tú tienes fondos de pensiones que invierten en mercados de deuda y ahora, al bajar los tipos, eso no es rentable, pues tienen que salir de ahí y tienen que buscar mercados donde invertirse. Entonces, es muy complejo, pero solo para resumirlo son una situación de precios de la vivienda se hunden y hay muchísimo dinero que necesita un mercado donde invertirse, porque si no se devalúa. Entonces, eso hace que ese dinero valga cada vez menos, ¿no? Entonces, desde una perspectiva capitalista, el dinero tiene que seguir creciendo. Entonces, se generan esas condiciones. Eso a nivel internacional. ¿Qué sucede en España en ese contexto? Hay una nueva regulación bancaria que se llama Basilea III, que se aprueba en 2010, que se dice, básicamente les dicen, oye, se ha ido de las manos lo de la burbuja de los 2000, hay que poner un poco de límites a los bancos. Entonces, vamos a cambiar sus ratios de liquidez, es decir, no pueden tener tantos activos de alto riesgo, tienen que reducir el riesgo, tienen que mantener más solvencia en sus carteras. ¿Qué pasaba en los bancos españoles? Que iban en dirección contraria. Cada vez tenían menos liquidez y cada vez tenían más activos tóxicos, viviendas de familias desahuciadas, promociones en medio de la nada de pelotazos urbanísticos que de valer muchísimo, en 2006, en plena burbuja, se rompen las expectativas y eso ya no vale absolutamente nada. Pero claro, el banco, en vez de recibir dinero de los créditos, recibe esas viviendas, recibe esas promociones fallidas y de repente promociones o viviendas que por créditos asociados a 300.000 euros, de repente empiezan a bajar los precios de la vivienda, 200.000, 150.000, entonces los bancos españoles tenían un problema. No iban a cumplir con estos acuerdos de Basilea III. ¿Qué hubiera significado si no se cumplen con estos acuerdos? Que quiebran, los bancos españoles hubieran quebrado porque no hubieran tenido acceso a financiación. Eso, en términos técnicos, hubiera supuesto que hubiera quebrado España como país y que probablemente hubiera quebrado la Unión Europea y el euro como sistemas financieros y monetarios. Obviamente eso no iba a ocurrir. Y entonces aquí entra una cosa que hablo en el libro, que hablo también en este prólogo, que es lo que yo denomino el arreglo político-financiero. Es frente a la naturalización de las condiciones del mercado, es una intervención política para restaurar el beneficio financiero. Por eso arreglo político-financiero, a través, una vez más, no me lo invento de la nada, sino a través de conceptos y estudios, como por ejemplo David Harvey, que digamos que David Harvey es un geógrafo marxista, que es una gran referencia a la hora de estudiar los procesos de formación y resolución de crisis en las sociedades capitalistas y el rol que juega el urbanismo, ¿vale? Entonces lo que vemos es que es aquí cuando esto es lo que tiene que realizar el gobierno español, cómo poner solución a la crisis de los bancos, la crisis hipotecarias, etcétera, y en un periodo de un año van a llevar a cabo este arreglo político-financiero, que es un montón de medidas para transformar la crisis en un proceso de acumulación. Primeras medidas: rescatar a determinadas entidades financieras, Bankia, cajas, etcétera, reestructurarlas para hacerlas más grandes también. Hemos visto un proceso de concentración bancaria desde entonces, que ahí se va generando el too big to fail. Cada vez más los bancos necesitan más ayudas públicas, cada vez necesitan ser más grandes para no quebrar, pero cada vez, al ser más grande, no se les puede permitir quebrar porque se destrozan nuestras sociedades. Entonces, ya vamos viendo que la forma de regular nuestras sociedades empieza a dirigirse no tanto a las condiciones o las necesidades de la población, sino de sostener a estas entidades bancarias. Claro, porque sin ellas nos vamos al carajo. Sin ellas no nos vamos al carajo, podríamos pensar en otras sociedades, pero sin ellas la sociedad tal como la conocemos se iría al carajo. O sea, que habría un momento de crisis del cual se tendría que volver a emerger y que pondría en riesgo ciertas partes de la sociedad. En efecto, la crisis, por ejemplo, esto ya sucedió en 2008, hubiera sido una oportunidad para generar una sociedad mejor. Por ejemplo, en vez de que, como vamos a ver ahora, que estas viviendas de los bancos acabaran en manos de fondos buitre, hubiera estado mejor que estas viviendas hubieran pasado a ser vivienda pública en manos de la gente que estaba siendo desahuciada. Por ejemplo. Pero eso no sucedió así, pero podría haber sucedido. ¿Por qué? Porque aquí se intervino, el Estado intervino, el Banco Central Europeo intervino para regular y favorecer los intereses de unos y no de otros. Esto es un poco... Las investigaciones, por ejemplo, van para analizar este tipo de fenómenos, ¿no? Rescate de las instituciones financieras, se crea un banco malo que es la Sareb, que esto es una gran estafa que lo seguimos viendo a día de hoy, que es que la crean para absorber todos los activos tóxicos de los bancos, es decir, todas esas promociones, todas esas viviendas que los bancos no quieren, que es un problema para ellos,
los va a absorber este banco malo, como se llama, ya se crea a través de mecanismos de ingeniería financiera o fraude político, que debemos llamarlo, porque básicamente se crea para que sea una entidad privada, porque hay más de un 50% de capital privado, pero el crédito asociado para que pueda operar este banco malo y comprar todos estos activos tóxicos es un crédito del Banco Central Europeo. ¿Pero quién avala ese crédito? El Estado español. No los bancos privados que controlan la entidad. ¿Qué ha sucedido? Como se denunció ya en su día de, oye, esto es una estafa, que en 2019 desde Europa se dijo, oye, la deuda de la Sareb es deuda pública, la tiene que asumir el Estado español, y de repente la deuda española creció en 35.000 millones de euros. Y lo que hemos ido viendo, que es una identidad de facto que ha nacionalizada, que de facto opera con fondos y dinero público, que tiene muchísimas viviendas en este país, está funcionando de manera privativa, para defender los intereses privados. Hay ahora mismo los últimos acuerdos, y durante este gobierno lo estamos viendo también, que han cedido la gestión de sus viviendas a 2 fondos buitre, a Blackstone y a KKR. Y lo último que hemos visto, que estamos viendo estas semanas, yo justo hoy ponía un tuit al respecto, es que tiene una promotora, la Sareb, que está construyendo ya 16.000 viviendas, con capacidad para construir 16.000 viviendas, y se la va a vender a fondos de inversión. Hoy sale la noticia que hay 20 fondos ya pujando o interesados en esta entidad pública, en esta promotora pública. Yo ponía en redes, decía, claro, es pública ahora mismo, es de la Sareb, se lo va a vender a estos fondos para que luego el gobierno les compre la vivienda. ¿Quién gana en ese proceso? Es decir, ya las tiene el gobierno, les vende esta promotora a los fondos construyen esas viviendas para luego vendérselas al gobierno o no, para venderlas al mercado privado. Pero lo que estamos viendo es que una sociedad financiera con dinero público que funciona para favorecer el mercado privado y para favorecer a estos fondos. Esto es un tipo de regulación, ¿no? Claro, entonces, para intentar hacerlo en una metáfora más personalista o intentar reducirlo, ¿no? Para que sea más sencillo para mí de entender. Espero que también para alguien más que está viéndolo y que no viendo como yo. Si fuéramos algo, esto del préstamo que se da desde el Banco Europeo, pero que toma como aval España, ¿no? O sea, el Estado español como avalista, ¿cómo lo podríamos bajar a algo personalista? O como yo pido un crédito. Tú pides un crédito conmigo, pero tú pones un poquito más, ¿vale? Entonces tú, digamos que decides cómo funciona lo que hagamos con ese dinero. Compramos, invertimos en vivienda, por ejemplo, entonces tú decides lo que se hace con ese dinero. ¿Yo quién sería en este caso? Tú serías los bancos españoles que tenían participaciones en la Sareb. Eso es entidades privadas bancarias españolas. Y yo soy el gobierno español. Entonces yo pongo un poquito menos que tú. Vale. Entonces hay que pedir un aval a esto. Y lo van a poner mis padres, el aval. ¿Vale? Pero tú tienes control y tú no, y el gobierno español y el Estado y el Parlamento no puede decidir porque tú has puesto más del 50%. Claro, entonces yo mando de lo que se hace. Sí, tú mandas lo que se hace, pero el aval lo han puesto mis padres, ¿vale? Ellos ponen el aval y se funciona como una entidad privada, pero en un momento dado se dice, oye, que hay que pagar ese aval. Lo voy a pagar yo, son mis padres, pues se lo tengo que devolver yo. Tú no tienes ningún compromiso con ellos, lo tengo que pagar yo. Pues entonces de repente esa deuda es mía, pero tú controlas la entidad. Vale, y entonces yo tengo los beneficios de esa deuda. Tú tienes los beneficios, digamos, tú te has estado beneficiando porque esto ya sí que es muy complejo, es decir, hay muchas, el negocio fue también en estos procesos bueno, por supuesto que se compraron los bancos que participaban a la Sareb, vendieron sus viviendas a la Sareb a precios por encima de los precios de mercado, luego también hubo mucho dinero en comisiones, etcétera, etcétera, pero sobre todo es que todo este proceso que iba destinado a reducir sus pérdidas, de repente todo lo asume el Estado. Entonces ya tenemos 2 intervenciones. Una, que es directamente rescatar entidades financieras, y 2, crear un banco malo para absorber lo que nadie quiere. Pero necesitamos más. Esto no era suficiente. Entonces, el tercer elemento del arreglo político-financiero es introducir o reformular, digamos, la legislación de las SOCIMIs. Las SOCIMIs son un vehículo de inversión financiera en vivienda, en alquiler, que funcionaban en otros países también, muy asociado a procesos especulativos. Es, en esta dialéctica entre la función de la vivienda como hogar y su función como activo económico y financiero, son instrumentos que hacen que cada vez la vivienda sea menos un hogar y sea más un activo financiero. Esta figura la introdujo el PSOE en el 2009 en la crisis, pero obviamente fue un auténtico fracaso, porque el objetivo es que inversores internacionales compren vivienda en España a través de esta sociedad. En 2009-2010, con los precios hundiéndose, nadie iba a comprar vivienda en este país. Pero en 2012, a finales de 2012, el gobierno de Rajoy transforma esta figura para hacerla más rentable. Entre ellos, lo que hace es que no paguen impuesto de sociedades. Ya está. Ya tenían un régimen fiscal favorable,
no van a pagar impuestos de sociedades, no van a pagar, van a tener otras deducciones fiscales, por ejemplo, en la transferencia de patrimonio. ¿Por qué? Para facilitar la compraventa. Es decir, si tú compras una vivienda y la vendes a los 5 años, vas a pagar unos impuestos. Estas sociedades no van a pagar tanto. ¿Por qué? Porque se busca que puedan mercadear con las viviendas. Entonces, tienes que eliminarles barreras para que puedan hacer ese negocio. Entre ellas son los impuestos. Estos privilegios fiscales no se justificaban de alguna manera para, de alguna manera, hacer esta figura más atractiva para que entraran los inversores y creciera el mercado del alquiler en España. Entonces, uno de los criterios que se les exigía era que tuvieran que mantener las propiedades en su propiedad, las viviendas, 7 años, antes de poderla vender. ¿Para qué? Para evitar procesos especulativos. Ya me dirás tú, si evitar una compraventa en 7 años no es mucho tiempo, ¿no? Ujú. Para los especuladores, para los mercados financieros es muchísimo tiempo, entonces no les convenía. Lo que hicieron fueron reducir los años de 7 a 3 años, ¿vale? Entonces ya estaban facilitando, mientras ellos decían y les daban más privilegios fiscales para decir, no, vamos a profesionalizar el mercado y por eso les damos estos privilegios fiscales, a la vez estábamos viendo que reducían, digamos, los mecanismos que de alguna manera favorecieran que se fueran a quedar estos inversores en España, que buscaran inversiones a largo plazo, porque estabas facilitando que compraran y vendieran esas viviendas. Se eliminaron otros elementos, por ejemplo, el derecho de tanto y retracto que teníamos los inquilinos y las inquilinas para... bueno, espera, esto de lo de las SOCIMI, estas son las reformas principales. Sí. Inmediatamente nos encontramos con un problema, que es la ley de arrendamientos urbanos, que son la ley que nos garantiza derechos a los inquilinos y a las inquilinas. Nuestros años de contrato eran 5 años, teníamos mínimo de 5 años. Esto, hacemos un pequeño paréntesis. En España los contratos de alquiler eran indefinidos, es decir, tú cuando firmabas un contrato de alquiler se iba actualizando, pero eran indefinidos. Entonces esto era un problema en una economía que crecientemente se estaba financiarizando. Entonces, en 1985, el decreto Boyer liberalizó los contratos de arrendamiento. Decían, una vez más, que era para favorecer el mercado del alquiler, y lo que vimos es que generó una burbuja inmobiliaria que fomentaba la dimensión de la vivienda como activo económico, pero en detrimento de la vivienda como hogar. Decreció la población que vivía de alquiler, ¿vale? Generó el efecto contrario que decían que iba a generar, porque generaba desprotección, además. Entonces la gente prefería comprar que alquilar porque decía, claro, para quedarme con el culo al aire, me compro una... Desprotegía el mercado, es decir, para generar el mercado de la propiedad que llegamos a tener en España. A mí me preguntaban, y esto me han preguntado muchos medios de comunicación, ¿por qué en España preferimos comprar frente a Europa que prefieren vivir de alquiler? No, es que no es una cuestión de preferencias. Son condiciones que se han creado políticamente. Y el decreto Boyer fue un elemento clave. Fue atacar los derechos de los inquilinos y las inquilinas para generar desprotección e inseguridad y forzar a la gente que puede a ir al mercado de la propiedad y que la propiedad privada, la vivienda en propiedad, sea el único medio para acceder a una vivienda en este país que de alguna manera te garantice unos mínimos de derechos. Pero esto podía no haber sido así, porque hay en otros países de Europa donde los contratos son indefinidos, como en Alemania o Francia, donde las subidas de los precios están reguladas, donde los mecanismos de fijación de precios no son el mercado quien los fija, sino otro tipo de mecanismos mucho más complejos, como puede ser en Suecia o en Austria, en Viena, ¿no? Entonces, que aquí lo que vemos es que podría haber sido de otra forma, pero lo que se buscaba era eso, porque era un modelo que iba a generar mucho dinero, ¿no? Entonces, a partir del 94 ya se fija que los contratos de alquiler tienen una duración mínima de 5 años. Y en 2013, de la noche a la mañana, los bajan. El mismo gobierno de Rajoy reforma la ley de arrendamientos urbanos. Claro, tenían mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, reformaron la ley de las SOCIMIs y a los 3 meses reformaron la ley de arrendamientos urbanos para bajarlos a 3. ¿Por qué nos quitaban derechos a los inquilinos? ¿Por qué? Porque acababan de modificar la ley de las SOCIMIs. Habían reducido, si antes les exigían tener la propiedad durante 7 años y se lo habían reducido a 3, se enfrentaban a un problema, que las SOCIMIs tienen que tener sus propiedades alquiladas, ¿no? Son vehículos de inversión inmobiliaria en régimen de alquiler. Si tú solo alquilas a una persona, a un inquilino, y puede estar ahí 5 años, luego no vas a poder vender esa propiedad, porque los inquilinos somos un impedimento para los procesos especulativos, ¿no? Porque generamos problemas, porque de alguna manera es una forma de fijarnos a esa vivienda y que los inversores y que la compre no pueda hacer lo que quiera con ella. Es decir, que la use o la venda o la ponga como piso turístico, etc. Entonces somos un impedimento. Entonces había que acoplar los derechos de los inquilinos y las inquilinas a las necesidades de estas entidades financieras especuladoras. Entonces se nos redujeron los derechos a 3 años.
Otro problema, que los inquilinos tenemos derecho a tanteo y retracto, es decir, que si el propietario vende el edificio en el que yo vivo, la vivienda en la que yo viva, yo tengo derecho a comprarla por el mismo precio que la ha vendido. Entonces también cambiaron una cláusula, que es cuando se vende el edificio entero y se lo pone antes en el contrato, ya pierdes ese derecho. ¿Por qué? Porque se estaba favoreciendo que los fondos de inversión pudieran entrar en España, comprar masivamente las viviendas de los bancos y luego no venderlas una a una, sino venderla también en paquetes a otras entidades financieras. Para eso tienes que eliminar el derecho a tanteo y retracto. Esto es un problema, porque al precio al que han comprado los fondos buitre las viviendas en España son muy, muy baratas. Si hubieras intervenido el Estado o hubiéramos tenido los derechos de las personas que habitaban esas viviendas, en muchos casos hubieran podido pagar, porque eran precios muy, muy por debajo del mercado. Entonces, se reforma la ley de arrendamientos urbanos. A la vez, se aprueba las Golden Visa, que es básicamente mientras estás manteniendo políticas realmente racistas en las fronteras, ¿no? Principalmente en el sur de España, que es el sur de Europa a su vez, estás fomentando que si tú inviertes más de $500,000 en activos inmobiliarios, en vivienda en España, te dan permiso de residencia. Y eso han sido las Golden Visa. Entonces, todo esto buscaba atraer inversión internacional hacia el mercado inmobiliario español. Este mismo año, la plataforma Afectados por la Hipoteca, que a partir del 15M, digamos, surge como un movimiento con muchísima fuerza para favorecer a estas personas que están cayendo en impago y luchar por sus derechos, ¿no? Y a través de la desobediencia civil conseguir los derechos que no le estaba garantizando el gobierno, presentan una ILP. En España, cuando consigues más de $500,000 de firmas, tú puedes llevar tu propia ley a que se debata y sea tramitada en el Congreso. Consiguieron casi 1,5 millones de firmas, 3 veces más de lo que necesitaban. La presentaron, pero fue durante los meses que sucedía esto y no llegó ni a debatirse. La tuvieron que retirar porque el gobierno de Rajoy la cambió tanto que ya no era una ley que respondiera a estas necesidades. Entonces lo que vemos es un tipo de regulación espectacular para transformar la crisis en un nuevo ciclo inmobiliario y financiero que va a beneficiar a unas entidades, pero contrario a la población. Todo esto estamos hablando de un contexto donde están desahuciando a la gente, las personas cada vez tenemos más dificultades para acceder a una vivienda, etc. ¿Qué sucede de ahí en adelante? La entrada masiva de fondos de inversión en España. Falta un último elemento que también analizo en el libro, que es que los mercados financieros funcionan a través de esquema de pirámides Ponzi, es decir, lo que te decía antes. Sí, los precios suben si tú consigues atraer a gente para que pague más y ellos atraen a más gente, es decir, que hay expectativa de que vayan a seguir subiendo. En España se había reformado el mercado, se había regulado para favorecer un ciclo de especulación. Pero claro, los precios llevaban desde 2008 hasta 2013 bajando. Necesitabas algo que de alguna manera señalara que se iba a generar un nuevo ciclo, que iba a funcionar, que el gobierno, que la Unión Europea lo estaban respaldando. Entonces, ¿cómo íbamos a conseguir esto? Y aquí es cuando inmediatamente responden el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Autonómico de Madrid, también controlados por mayoría absoluta por el Partido Popular, con la venta de vivienda pública. Primero el Ayuntamiento a Blackstone, 1.800 viviendas, y luego la Comunidad de Madrid, 3.000 viviendas a Goldman Sachs. Todas estas reformas, desde el rescate bancario hasta lo que acabo de contar, suceden en un año y transforman por completo el panorama inmobiliario español. Estás transformando una situación de crisis, de repente cambiando las condiciones, beneficios fiscales, facilidades para transferir propiedades, etcétera, para favorecer la especulación, y consigues que 2 fondos de inversión de los más importantes del mundo entren en este país. Mandas un mensaje a los mercados internacionales. Aquí hay negocio. Lo que sucede de 2013 en adelante es la entrada masiva de los fondos de inversión en España. Van a entrar a través de SOCIMIs, principalmente, y a través de acuerdos con los bancos, donde les compran una parte de sus viviendas, pero los bancos siguen participando de estas nuevas sociedades. Así se pueden vender a precios muy bajos, pero a los bancos les interesa porque son los fondos buitre los que van a ser capaces de movilizar todo este capital y transformar la crisis en un nuevo boom. Los efectos han sido que, uno, concentración de la propiedad. A partir de 2013 se disocia, se estaba cayendo la compraventa de vivienda, a partir de 2013 empieza a crecer otra vez la compraventa, un nuevo ciclo, se está reactivando el mercado, pero pasa algo que no pasaba antes, que se disocia la emisión de hipotecas. Se empieza a comprar, pero quien está comprando estas casas no las compra con hipotecas. ¿Quién puede comprar en este país, en plena crisis, cuando la gente lo está pasando mal? ¿Quién puede comprar vivienda sin una hipoteca? O a día de hoy, ¿quién la puede comprar una vivienda sin hipoteca? Ahora mismo, el 65% de las viviendas en este país se están comprando sin hipotecas. ¿Quién lo puede hacer? O sea, tocotó. A tocotó. Habrá gente que vende su casa y se compra otra, pero como ya se ha visto, son principalmente Fondos de inversión, ¿no? Fondos de inversión, empresas o las rentas más altas de ese país, que es también lo que hemos demostrado con datos analizando. Entonces, vemos que hay un proceso de concentración de la propiedad y que cada vez más población no puede vivir
de alquiler, en una vivienda en su propiedad. Entonces se genera una nueva generación inquilina, que esto rompe, digamos, con lo que era la sociedad de propietarios antes de 2008. Y esta nueva generación inquilina, lo que va a pasar es que estamos condenados a un mercado de alquiler cada vez más, digamos, cada vez nos genera más inseguridad, porque no tenemos seguridad de tenencia, porque las leyes no nos protegen, las leyes están hechas para favorecer la vivienda como activo, es decir, que se pueda especular, que se pueda ganar mucho dinero, etcétera. Y al mismo tiempo, un elemento central de empobrecimiento. Ahora mismo da igual que tengas un buen trabajo. Estás condenado a un mercado de alquiler que te va a empobrecer. Da igual en que trabajes. Todo el mundo, incluso la gente que trabajamos en universidades, centros de investigación, que tenemos buenos sueldos, da igual, porque ahora mismo en una ciudad como Madrid o Barcelona, básicamente es la vivienda lo que va a garantizar tu bienestar. Y no tenemos acceso para cubrir de manera digna el acceso a una vivienda. Entonces, básicamente, en última instancia, dependemos de nuestras familias. ¿Quién puede comprarse una vivienda en día de hoy? Es porque su familia le ha ayudado o le ha dado una entrada, incluso personas con buenos trabajos. Si no, estás condenado a un mercado de alquiler que básicamente lo que te va a hacer es empobrecerte y dificultar tu vida, ¿no? Haciéndote empeorar tus condiciones de vida. Yo sigo con argumentos que escucho de otros lados. Perfecto, para me encantan esos porque, argumentos. Claro, una de las cosas que he escuchado bastante hablando de esto es bueno, es que el mercado cambia el valor de las cosas conforme a la demanda que tienen, ¿no? Y conforme a lo que se necesita. Si mucha gente quiere vivir en la ciudad, porque en la ciudad es donde pasa toda la actividad comercial, el grande término, y toda la actividad de desarrollo, entonces va a crecer la demanda de vivienda en la ciudad y entonces se le va a poder permitir el que más recursos tenga. Entonces, si tú quieres una vivienda y no estás en este nivel adquisitivo, y quizás lo que tienes que hacer es irte a un pueblo o a un lugar donde es más barato para ti y nadie te está diciendo que no tengas vivienda, sino que no en este lugar donde está pasando todas las cosas. Claro, la cuestión es que la demanda es una demanda especulativa. Es decir, no es una demanda de compra de vivienda para vivir en esa vivienda. Es una demanda de comprar esa vivienda para especular, para depositar una magnitud de capital y capitalizar unas rentas, es decir, que voy a ganar dinero a largo plazo con esa inversión, más que si invierto en una fábrica o en otra cosa, ¿no? O en desarrollar las fuerzas productivas de este país, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, es decir, antes que desarrollar otros mercados o apostar por otros sectores, se invierte aquí porque es lo que más dinero te va a dar. Entonces, es una demanda especulativa. Por eso hay países y ciudades como Ámsterdam que han aprobado leyes que te prohíben o te dificultan que compres una vivienda si no vas a vivir en ella durante los próximos 4 años. ¿Qué haces con eso? Te cargas la demanda especulativa. Cuando ahora se ha debatido si se reducía el impuesto a las SOCIMIS, ahora una de las cosas que se ha debatido en los últimos meses es que se eliminaran los privilegios fiscales de la SOCIMIS. Al final no se lo han eliminado. Sorpresa, ¿no? Siguen teniendo esos privilegios. Pero lo que decía el sector inmobiliario es decir, es que no vamos a poder atraer a capital internacional para que inviertan en vivienda en España. Claro, es que no lo necesitamos. Es que necesitamos que el capital internacional que invierte en España en vivienda deje de invertir. Necesitamos que las viviendas sean para las personas que las habitan, no que capital especulativo entre aquí porque sabe que hay negocio, porque tiene una regulación muy favorable. Necesitamos todo lo contrario. Claro, entonces, ¿consideras que aparte un síntoma, no es un síntoma, pero un daño colateral de esto podría ser que al mostrar como más atractivo y más beneficioso la especulación en vivienda, no solamente podemos estar afectando a las personas que necesitan una vivienda para vivir, sino que puedes estar reduciendo la inversión en investigación, desarrollo e industrialización en España porque no te da tantas garantías como invertir en vivienda? Eso es completamente así. Es decir, en España, si invertimos en turismo y en especulación inmobiliaria, pues eso es lo que tienes. A largo plazo, pues no tienes industria, no tienes investigación y desarrollo, etcétera. Es el resultado de una política generada durante décadas. ¿Esto no es un poco pan para hoy y hambre para mañana? Completamente, pero claro, pero a día de hoy eso está generando mucho dinero a determinados grupos de personas también con mucho poder político. Entonces, esto es una cuestión, o podríamos verlo como una cuestión, porque todo lo que me has hablado de cómo se desarrollan estos es bajo el gobierno del Partido Popular. ¿Es una cuestión partidista? ¿O ahora con la entrada del PSOE cambia alguna cosa? ¿Cómo estamos en eso? Lo que hemos visto es que la entrada del PSOE ha reducido han sido muy contrarios a cambiar las políticas del arreglo político-financiero, que te he dicho, han cambiado algunas. Conseguimos que reformaran la LAU en 2019, los sindicatos de inquilinos e inquilinas. Ahora ya los años han vuelto a ser, la duración de los años de contrato a ser 5 años o 7 años si tu propietario es una entidad jurídica. Se va a estar revirtiendo lo de las Golden Visa, lo de las SOCIMIS no se ha revertido, pero lo que vemos es que durante esta época la situación ha empeorado durante este gobierno. Lo que vemos es que hay una situación, esto tiene que ver con una forma de gobernar del neoliberalismo, es decir, es una forma de gobernar a nivel internacional que es muy difícil enfrentarte a ella. Entonces necesitamos que haya
una fuerza social que sea, o esta es mi forma de verlo, capaz de motivar esos cambios. Claro. Eso es complicado, ¿no? Es decir, no es fácil, porque claro, cuando hablabas antes del lobby, antes hablaba de Blackstone y Goldman Sachs. Sí. Blackstone es el primer donante de la campaña de Donald Trump, de esta campaña y de la anterior. En el anterior gobierno de Trump fue el que dirigió un comité de expertos económicos que formó Trump. Y este es el fundador y dueño de Blackstone. Blackstone, cuando se convierte en el primer propietario de vivienda de Estados Unidos, luego en el primer propietario de vivienda de España, y un 20% de sus activos inmobiliarios están en España. Es decir, es un territorio esencial para Blackstone la vivienda en España. La fuerza política de Blackstone está por encima de quien gobierna aquí, digamos, ¿no? Para resumirlo. Con Goldman Sachs sucede lo mismo, es decir, estamos hablando con actores económicos, el nuevo rol de los gestores de activos de estos fondos de inversiones que tienen en un contexto de exceso de liquidez, donde el capital no encuentra mercados industriales donde desarrollarse, etcétera, donde invertirse de manera productiva y encuentra refugio en el sector inmobiliario. Estos fondos tienen una nueva función para cooptar todo este capital y reinvertirlo estratégicamente, pero a la vez tiene una función, eso les otorga una gran capacidad de ejercer presión política, ¿vale? Que está por encima de los gobiernos, ¿no? Aquí hay un término que me llamó mucho la atención dentro del libro. Bueno, joder, es que estamos hablando de un libro que no estoy sacando en ningún momento. Entonces, La vivienda, nueva división de clase, que es un libro donde tú haces la introducción, ¿no? Tienes un prólogo donde apareces y está escrito por, lo voy a decir así para que la gente lo pueda tener, Lisa Atkins, Melinda Cooper y Margin Konings. Lo voy a poner aquí para que lo tengamos. Vale, entonces hay un término que me parece muy interesante y me gustaría que lo explicaras para que tengamos una visión más amplia de ello, que es la acumulación por desposesión. No sé si podrías explicarnos un poco en qué consiste. El término es un término bueno, tradicional de Marx y que luego muchos autores le van a referenciar, que es básicamente que para el capitalismo no empezó de manera natural, ¿no? Básicamente se tuvieron que generar las condiciones para que se generara. Y uno de los elementos fue forzar, es decir, se tenían que generar un proletariado, una fuerza de trabajo que va a ser la fuerza de trabajo del capitalismo, ¿no? Que va a ser la que el capital va a emplear y desde una perspectiva marxista va a explotar en la industria, etcétera. Claro, en aquel momento la esfera económica no era una esfera separada del resto de la sociedad. Entonces, lo que tú vas a hacer, es decir, la reproducción social, había muchos mecanismos de reproducción social donde la economía estaba incrustada dentro de todas esas formas, ¿no? Comunitarias, ¿no? De acceder a los medios de subsistencia y de reproducción social comunitaria. El capitalismo lo va a romper y va a situar todo lo que tiene que ver con la reproducción social de la vida, lo va a subordinar a una esfera económica muy definida de una determinada forma que tiene que ver con la acumulación de capital, etcétera, como hemos hablado. Sí. Entonces, para forzar al proletariado a transformarse en proletariado, tuviste que, de alguna manera, destrozar las condiciones de vida que le hacían subsistir y reproducirse para que se tuvieran que emplear en una fábrica para el capitalista. Entonces, aquí los enclosures, los cercamientos, ¿no? Son cuando se tenían acceso a recursos comunales que permitían su subsistencia desde bosques, pastos, etcétera. De repente, eso ya les prohíbes el acceso a todos esos recursos que eran fundamentales para que sobrevivieran y les fuerzas a emplearse. ¿Cómo haces esto? Para entenderlo. ¿En qué sentido? ¿Cómo se crea esto? Prohibir el acceso para que... Políticamente, a través de medios físicos, pero sobre todo políticos, porque un muro no es nada si no va acompañado de una ley que te sancione, que te persiga, que te encarcele, etcétera, etcétera. Es saltarse el muro, claro. Es saltarse el muro, es muros, pero muros físicos y políticos y económicos. Sobre todo, entonces, cuando la población ya no tiene acceso a sus medios de vida, tiene que emplearse por un salario para acceder a sus medios de vida. Pero esto es solo propio de la sociedad capitalista. En las sociedades precapitalistas, como estoy diciendo, la reproducción social se organiza a través de otras formas. Lo que se va a decir a través del concepto de acumulación por desposesión, que utilizo ahí, que es un concepto precisamente de David Harvey, es analizar que la acumulación siempre va acompañada de procesos de desposesión. Para que haya acumulación en sentido capitalista, se tiene que desposeer a la población de ciertos, suele ser desposesión material, pero no solo, también puede ser cultural, simbólica, afectiva, social, etcétera. Esto es lo que ha pasado aquí, en el ciclo inmobiliario español. Para que todos estos fondos de inversión ganen mucho dinero, para que las entidades financieras ganen mucho dinero y puedan acumular mucho capital, el dinero que están ganando en España en la última década es espectacular, mucho más que si hubieran invertido en bolsa, en deuda o en economía productiva, en fábricas, etcétera. Para que ellas hayan podido ganar todo eso, hay población, principalmente la población inquilina, a la que estás desposeyendo, a la que estás empobreciendo. Y esto es un sistema
que siempre ha sido, es decir, que la acumulación siempre va acompañada de desposesión, y ahora la acumulación, para que se reproduzca el capitalismo, la acumulación por desposesión a partir de la vivienda es un eje central para el funcionamiento de estas sociedades. Entonces esa es la contradicción, que cada vez necesitas financiarizar más la vivienda, transformarla más en activos, pero eso es a costa de que cada vez vas empobreciendo más a la población que necesita esas viviendas para vivir. Esa tensión entre la vivienda como activo y como hogar es una función que no se puede, es decir, que no tiene no se puede, digamos, superar esa contradicción de manera, es decir, una vivienda es decir, si tú fomentas la dimensión de la vivienda como activo financiero, es en detrimento de su función como hogar, ¿vale? Es decir, dos ejemplos, y eso depende del tipo de regulación. Tú coges un país como Suecia, lo que decíamos de no todo el mundo tiene derecho a vivir en el centro, ¿no? Que me planteabas. En Suecia van a ser las personas de allí que vivían en el centro. Tú en el Estocolmo, para conseguir una vivienda, es decir, es que esto es tan distinto a cómo funciona aquí el mercado, es decir, tú te tienes que apuntar en una lista para acceder a la vivienda pública y privada de esas ciudades. Y cuando te toque, podrás elegir una vivienda que te va a costar mucho más barata en términos relativos que lo que te vale aquí. Seas de donde seas. Seas de donde seas. Si tú estás allí, digamos, te registras, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que hay en algunos sitios, como en Estocolmo, en el centro urbano de Estocolmo, que a lo mejor las listas son 20 años y tardas 20 años en que te toque y te dicen, joder, es que eso es completamente ineficaz porque tardas 20 años, etcétera, etcétera. Claro, en el centro de Estocolmo principalmente vive gente de allí o de esas ciudades. Aquí, ¿quién vive en el centro de Madrid? Turistas, nómadas digitales. Es decir, en el centro de Madrid los colegios se están perdiendo, van a tener que cerrar como sigan perdiendo alumnos y alumnas. ¿Quién habita el centro de nuestras ciudades? Si tú pones que sea el mercado el que determina quién vive en cada sitio porque pueda pagar un precio que está determinado por factores especulativos, pues haces que turistas, empresarios, nómadas digitales, estudiantes internacionales, etcétera, conviertes los centros urbanos en gente que no viene a habitar o a residir la ciudad, sino que viene a habitarla o a consumirla de manera temporal. Y eso tiene impactos muchos impactos urbanos muy, muy fuertes, ¿no? Otro sistema de regulación favorece que sea la población local la que viva allí. Claro, a mí eso es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la gente que se queja de cuestiones migratorias, que muchas de las cosas que se hablan respecto a la pérdida de cultura, la pérdida pues sí, del desarrollo de una sociedad teniendo que ver más con factores externos que con la gente que ha nacido ahí, y siempre se suele mirar más al migrante pobre y con bajos recursos que llega que al migrante con dinero que sigue teniendo la misma capacidad de votar porque le hemos dado una nacionalidad por haber podido invertir ese dinero y que también va a modificar cómo es la sociedad, ¿no? O sea, como sigue siendo para esta cuestión cultural una amenaza de alguna manera. Sí, sí, completamente. También un poco cuando hablamos, la crisis de vivienda también refleja muy bien la crisis de hegemonía del neoliberalismo. Es decir, los pactos sociales que hemos escrito antes, como tú decías, bueno, destrozas el estado de bienestar, destrozas el sindicato, no pasa nada porque tengo una vivienda en propiedad, porque me has dado crédito que va a valer mucho dinero en 20 años, entonces con eso me garantizo la jubilación, etcétera. Eso se ha roto a partir de 2008. Y entramos en una crisis de reproducción social. Si volvemos a lo que decíamos antes, es decir, el capitalismo se reproduce para que la población nos reproducimos en las sociedades capitalistas a través de emplearnos, es decir, un trabajo y un salario con el que accedemos a nuestros bienes de consumo por los cercamientos históricos, ¿no? Para el desarrollo del capitalismo. Sí. Eso ahora ha entrado en crisis y cada vez es más difícil. Uno, para empezar, porque el salario, algo que trato mucho en el libro, es que el salario y el empleo son insuficientes, como vemos ahora que sucede en Madrid o Barcelona o en este país con la vivienda. Da igual que tengas un trabajo y que ganes bien, porque es la vivienda lo que te va a empobrecer. En este libro es lo que están planteando, que ahora las autoras lo que plantean es que las nuevas divisiones de clase ya no tienen que ver tanto con el tipo de trabajo que tengas y lo que ganes, sino con tu relación a la propiedad inmobiliaria, donde la herencia es el elemento central. Entonces entramos en una crisis de reproducción social, una crisis de acceso a los medios de vida, que cada vez la población vive peor en un contexto donde podría vivir mucho mejor. Y esto es lo que está disputando también la extrema derecha. Es decir, disputar que para mantener dicho de manera muy sencilla, sería que vamos a mantener las condiciones de vida, pero a costa de otra población que no tenga ningún tipo de derechos y vivan mucho peor. Entonces, en vez de generar procesos que podrían ser, en términos históricos, de lucha de clases, no, nos vamos a organizar todas y todos para buscar una redistribución más justa del excedente, de la riqueza, etcétera, y que todo el mundo viva mejor. Buscas generar luchas entre pobres o guerras entre pobres. El que tiene poco, pero es de aquí, ha nacido aquí, lleva aquí trabajando toda su vida, va a atacar al que viene de fuera para precisamente él mantener su nivel de vida a costa del otro. ¿Y qué van a hacer los otros? ¿Qué van a hacer la población migrante? Ya lo vemos.
es una población inquilina, para empezar. Es decir, están siendo explotados por el mercado inmobiliario. Son los que tienen también peores trabajos, los que menos ganan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es mantener los derechos de unos pocos, pero a costa de que otros no tengan nada de derechos. Digamos, esta es la relación, ¿no?, entre la crisis de reproducción social, de acceso a los medios de vida y el auge de la extrema derecha. Claro, aquí a donde iba con lo que te mencionaba es que yo veo a veces quejas de esto, de la migración masiva por que vamos a acabar con la cultura nacional y con tal, ¿no? Cuando son gente que viene de países con menos recursos, pero escucho muy similares quejas de colegas que tengo que viven en Mallorca por la migración masiva, pero de gente con muchos recursos, que son los que están accediendo a la vivienda porque tiene mucha demanda de vivienda cerca de zona de playa y en ese entorno, ¿no? O sea, como sigue siendo por mucho que venga gente con pasta, sigue teniendo una incidencia en la cultura de un país y de una zona. Que generan transformaciones, dices. Exactamente, Sí. sí, o sea, como que parece ser que la queja suele ser por la gente que yo escucho, de que se queja de la migración y de los peligros que eso supone para un país, suele ser una queja hacia gente que viene con pocos recursos. Sí. Pero la gente que viene Claro. con muchos recursos y que lo que está haciendo es comprar territorios enteros también tiene una incidencia muy fuerte que creo que no se habla tanto a nivel político de eso. Claro, son discursos tremendamente racistas, pero que cumplen una función muy concreta, que volvíamos a lo que decíamos antes, ¿no? Es que en un contexto de crisis responsabilices a los de abajo y no a los de arriba. Ujú. Entonces, por eso esa función y esa necesidad de reproducir esos discursos racistas para poder seguir manteniendo ciertas estructuras muy desiguales, ¿no? En un contexto donde, digamos, hay una disputa por el excedente y por la riqueza, ¿no? Claro, quiero hablar de lo que va a tu tesis, que me he apuntado aquí el nombre para acordarme bien. Según yo tengo apuntado es Crisis, Innovación Tecnológica y Mercantilización Neoliberal de la Vida, el caso de Airbnb. ¿Qué te lleva a que este sea tu objeto de tesis? Este es mi objeto de tesis, que además es justo a partir de esto con lo que el libro que voy a publicar ahora los próximos meses, ¿no? Ujú. Pues básicamente es entender precisamente qué pasa de 2008 en adelante, donde las plataformas digitales tienen un rol central, pero sobre todo el exceso de capacidad de las innovaciones tecnológicas y de la industria, etcétera. Ese exceso de capacidad, por un lado, que hace que cada vez el sistema tenga más dificultades para emplear a la población Ujú. y para que el dinero se invierta de manera rentable, y por tanto el auge de los sistemas financieros. En segundo lugar, cómo precisamente eso se convierte, que cada vez más la vivienda se convierta en un activo financiero donde todo ese dinero que no se puede invertir de manera rentable se empieza a acumular en las viviendas. Y tres, los efectos sociales que tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestras ciudades, y siempre pensado en esta dimensión de las nuevas contradicciones que genera, los nuevos desequilibrios y las posibilidades que generan para construir esa transición postcapitalista o ese rumbo hacia sociedades mejores, ¿no? Ujú. Hay una cosa que te quería preguntar en concreto porque estuve leyendo hace muy poco sobre la presión de los lobbies hoteleros para deshacerse de Airbnb. Y entonces desde ahí se hablaba de una narrativa en la cual es mayor o más preocupante la presión hotelera que la presión de Airbnb. Claro, es que de repente los hoteles con esto se presentaban como si fueran actores sociales, ¿no? Y cuando el lobby hotelero es muy peligroso, ha hecho mucho daño, en este país ha hecho muchísimo y sigue haciendo mucho daño. Entonces, claro, para ellos era un actor que competía directamente con ellos. Entonces, pues claro, pues tenían que atacarlo, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo ves esto? El objeto de este ataque, esto que dices tú de presentarse como pues casi activistas sociales, y el papel que cumple tanto Airbnb como el lobby hotelero en el momento en el que estamos actualmente. La cuestión es que el turismo en España forma parte, digamos, es una industria central de la economía, pero sobre todo 2008 en adelante ha tenido una centralidad mayor precisamente para esto que hablábamos, de los arreglos, de cómo el territorio forma parte de los procesos de resolución de las crisis. Entonces, para dinamizar la economía, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este país. Airbnb también genera nuevas formas de turismo low cost, que a condición más precarizada les permite también viajar, pero en el fondo lo que vemos es que estas dinámicas están haciendo que cada vez sea más difícil la vida en nuestras ciudades, ¿no? En la turistificación se ha convertido en un problema central de muchas zonas, hasta el punto que hay ciudades donde los empleados, en las zonas muy turistificadas, como en Baleares, donde la población que va allí a trabajar en hospitales, por ejemplo, no tiene ni siquiera una casa donde dormir, una casa donde vivir,
y tienen que vivir en caravanas, etcétera, ¿por qué no hay? Porque están todas destinadas a los turistas que van a pagar más dinero por esas viviendas. Volvemos al ejemplo de Suecia. Es decir, si tú regulas el mercado para proteger la función de la vivienda como hogar, para que la gente que habite las viviendas sean los residentes los que van a vivir ahí, no tienes este problema. Si tú fomentas la función de la vivienda como activo, que el territorio, que los sistemas inmobiliarios se organicen según la capacidad de pago que tenga cada uno, porque funcionen como activos líquidos y las posibilidades que tengan de extraer rentas a algunos actores, tienes otro modelo completamente distinto que te producen estas situaciones. Cuando hablaba antes de Suecia, hablaba de las largas colas de espera, de las largas colas para poder entrar en una vivienda, aunque sea en el mercado privado. Eso puede resultar, llamar la atención, decir, ¿cómo yo, en plan de es poco eficiente, cómo voy a tardar tanto tiempo, etcétera? Pero claro, piensa tú con la sanidad en Estados Unidos y en España. Tú si tienes mucho dinero, te detectan cualquier cosa en Estados Unidos, al día siguiente te están interviniendo. Aquí en España hay ciertas cosas que te detectan y van a tardar mucho tiempo en atenderte. Y son largos procesos de espera que nos gustaría que fueran más rápido. Pero lo que sucede es que aquí todo el mundo tiene derecho a una sanidad, sin importar la situación económica de la persona. En Estados Unidos no. Esto es lo que estamos viendo, este es el modelo sueco de vivienda con el modelo español. En el tema de la vivienda somos lo que Estados Unidos es en la sanidad. Y por eso se producen estas cosas. Pero entonces aquí me pongo en el lugar de alguien que tiene capacidad económica y dice, pero ¿por qué si yo, que tengo una empresa y que estoy generando trabajo, que estoy generando riqueza en un país y tengo más recursos porque he hecho esto, no puedo tener acceso a sanidad o a vivienda más fácil o más rápido que alguien que no está generando tanta riqueza como yo? Ahí directamente cuestionaría la parte de qué es lo que genera riqueza, porque entiendo, has dicho que hay trabajadores, entonces entiendo que esos trabajadores, esas trabajadoras también forman parte de la creación de la riqueza, ¿no? Y sobre todo que es la vida de comunidad. Esa persona, por mucho dinero que gane, necesita el resto de muchas formas. Entonces, si necesitas al resto, pues tendremos que generar situaciones de posibilidad donde todo el mundo pueda vivir bien. Sobre todo lo que digo es que no nos enfrentamos a una situación de escasez, donde haya muy poco para muchos, sino todo lo contrario. En el caso de la vivienda, estamos viendo en un país donde hay casi 4 millones de viviendas vacías, donde en una ciudad como Madrid hay 100.000 viviendas vacías. ¿Por qué hay viviendas vacías? ¿Por qué hay 20.000 pisos turísticos en Madrid que se alquilan a turistas? ¿No? Este tipo de cosas. Las segundas residencias en algunas zonas. ¿No? Pues claro, si tú dejas que las personas que algunos inversores tengan vivienda vacía, la alquilen como piso turístico para ganar más, etcétera, acaba siendo una relación de clase, una relación de fuerza, simplemente porque hay un marco legal que lo permite. Y estás generando situaciones de pobreza, pero a través de mecanismos políticos. Y por eso la importancia de la economía política, es decir, de desnaturalizar los procesos económicos y señalar las dimensiones políticas detrás de estas situaciones. Yendo a lo de Airbnb, ¿vale? Porque esto también me interesa. Me gusta intentar ver cómo se puede sentir una persona que lleva ya años, que tiene 2 o 3 pisos, ¿vale? Y los tiene en Airbnb y que piensa, pero yo no estoy haciendo daño a nadie porque viene gente, ¿no? Vienen turistas, se gastan dinero aquí en la ciudad. Eso viene bien para luego pagar todas las cosas que nos hacen falta, estoy pagando impuestos y no, o sea, incluso a lo mejor en una de esas casas vivo yo, solamente que hay veces que no estoy ahí, entonces la alquilo cuando no estoy. Porque, o sea, ¿soy una mala persona? No, esto no es de mala persona, simplemente entender las condiciones socioeconómicas. Esto es entender cómo las condiciones socioeconómicas nos hacen funcionar de una forma u otra. Las rentas más altas de este país, sus condiciones socioeconómicas les permiten comprar viviendas, en un contexto de que la gente no puede comprar vivienda, para ponerlas en alquiler o para ponerlas como piso turístico. ¿Es bueno o malo? No sabemos si es bueno o es malo, eso es otro debate. Pero lo que vemos es que lo que produce eso son las condiciones socioeconómicas de esas personas. Yo creo que se tiene que dar el debate sobre el rentismo. ¿Es legítimo el rentismo? ¿Es legítimo que cada uno, que la gente con más capacidad económica compre muchas viviendas y las ponga en alquiler? ¿Cuánto es legítimo? ¿Cuándo deja de ser legítimo esto que me acabas de contar de pagar un precio u otro? ¿Cuánto nos pueden seguir subiendo el precio de los alquileres para que ese precio deje de ser legítimo? En algún momento es legítimo subidas indefinidas, aunque eso significa un empobrecimiento mucho más generalizado de lo que estamos viendo ahora, aunque la gente no tenga para comer, por ejemplo. ¿Eso sería legítimo o no sería legítimo? ¿Cómo fijamos esos límites de la legitimidad del rentismo? ¿Qué consideras? Yo creo que el rentismo de por sí es ilegítimo. Es decir, eso es un sistema parasitario. Es decir, lo que analizo en el libro a través de Airbnb, que te lo voy a mandar cuando salga los próximos meses, porque encima es a través, principalmente, la principal metodología que utilizo para muchos los capítulos es análisis de entrevistas que hago a anfitriones de Airbnb de todo tipo, desde gente que tiene muchos edificios en Airbnb a gente mega precaria, que les llamo nómadas urbanos de Airbnb, gente que alquila para poder pagar el alquiler, la vivienda en los fines de semana y se busca dónde dormir porque si no, no puede pagar el alquiler.
una gran diversidad de perfiles y les entrevisto en Madrid, en Barcelona, en Nueva York y en San Francisco. Y gran parte de los capítulos es un análisis de porque a través de Airbnb podemos entender cómo estamos cambiando, cómo estamos transicionando de esa economía productiva que va transicionando hacia una economía financiera que crecientemente es una economía rentista. Como hablo en este prólogo y hablo en el otro libro, yo ya estoy analizando en plan de hemos entrado en una economía rentista y eso es lo que explica lo que está pasando con la vivienda en este país. Y son economías parasitarias, es decir, que nos puedan cobrar, imagínate, te puedan subir 2.000 euros el alquiler, eso, uno, entender, porque hay una persona que no tiene vivienda y tiene que vivir de alquiler y otra que tiene una vivienda en la que no vive que se puede permitir alquilar. Ahí ya esto nos lleva a hablar de las condiciones socioeconómicas de las personas y eso probablemente nos hace hablar de condiciones de clase que no se han producido a través de la meritocracia, sino a través de la herencia. ¿Es legítimo? Si ni siquiera lo has trabajado, ¿no? Aunque lo hubieras trabajado, habría que cuestionar que fuera legítimo o no, pero cuando lo estás heredando. En segundo lugar, cuando el mercado, porque está regulado, te permite duplicar el precio de ese alquiler, ¿es legítimo eso? No estás haciendo nada. Y además lo que estás viendo es que es parasitaria. Es decir, que si yo te tengo que pagar 1.000 euros más a ti por el alquiler, esos son 1.000 euros que yo no me gasto en los comercios de mi barrio, en ir al cine, en mi hija, etcétera, etcétera. Entonces eso te repercute de manera negativa sobre la economía real. Pero cada vez más lo que determina nuestras sociedades y ordena la existencia humana no es la economía real, ni siquiera la economía capitalista, la economía real como un tipo de economía capitalista. Es el rentismo. Y el rentismo es una economía parasitaria. Probablemente una persona que has hablado que tiene 3 pisos, con ese dinero que está obteniendo la renta, ¿sabes lo que va a hacer? No se lo va a gastar en los comercios locales. ¿Sabes lo que va a hacer? ¿Viajar? Comprar otro piso. Ah, vale, claro. Y va a tener otro piso que va a poner en alquiler y luego otro piso. Y así es lo que vamos viendo. Yo lo vi en alquiler, en Airbnb, gente que empezaba y le iba bien y empezaba esa escalada de esa escalada rentista donde se iba invirtiendo cada vez más en nuevos pisos, nuevos pisos, nuevos pisos. ¿Pero por qué? ¿Porque lo necesites? No, es la acumulación por la acumulación. Para ser cada vez más rico, cada vez más rico, cada vez más rico, tener más pisos, más pisos, más pisos, en un contexto de empobrecimiento generalizado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que... De hecho, yo creo que la crisis de hegemonía, esto lo planteo también en el libro, la crisis de hegemonía del neoliberalismo tiene que ver con que se están rompiendo estos pactos sociales. Y esto no es legítimo. El rentismo, como una fase concreta del desarrollo del neoliberalismo y del capitalismo, no tiene la legitimidad que sí que tenían a lo mejor épocas previas, como podría ser la sociedad de propietarios. Que la gente decía, bueno, me quitas las ayudas públicas, atacas el estado de bienestar, destrozas los sindicatos, van a empeorar mis condiciones laborales, mis condiciones materiales, o sea, mi salario, etcétera, pero tengo una casa que cada vez va a valer más, que eso me va a generar también, me va a facilitar vivir mejor en el futuro, etcétera, pues bueno, no me quejo. Ahora ese modelo se ha roto. Es decir, ahí sí que había consenso con el modelo. O un consenso generalmente muy extendido, que es esa sociedad de propietarios. Eso es lo que está rompiendo. Entonces, al romperse, se estarían rompiendo estos consensos sociales y eso es lo que lleva a cosas como lo que ha pasado, la manifestación que hubo el pasado 23 de octubre en Madrid y que luego se replicó en Barcelona y en otras ciudades de protestas masivas en torno a la vivienda. La vivienda es una cuestión, esto no puede seguir así, lo que vamos a ver es cada vez más movilización, más organización y vamos a ver el paso de una economía productiva articulada en torno al trabajo y la producción a una economía rentista articulada sobre la posesión y el control de activos y la extracción de renta y la continua extracción de renta de esos activos. Y eso es un cambio de los modelos. Y en el mundo laboral, en el mundo de la economía productiva, nacieron sindicatos de trabajadores que fomentaban la organización para que los trabajadores lucharan por sus derechos y lucharan por parte de la riqueza que estaban produciendo, pues aquí empieza a surgir lo mismo. Cada vez es imposible cada vez más vivir de alquiler como se está viviendo a día de hoy y está dando lugar que ya han nacido los sindicatos de inquilinas-inquilino, cada vez la organización es mayor, cada vez la protesta es mayor y cada vez más las luchas por la vivienda se van a convertir en unas luchas centrales de las sociedades en las que vivimos y para poder entenderla, como tú has dicho antes, hay una situación de bloqueo institucional. Desde el Parlamento no se va a solucionar esto, entonces necesitamos que sea la movilización y la organización social la que sea capaz de llegar a generar nuevos niveles de conflicto para que cambien ya el rumbo de estas sociedades, ¿vale? Para que cambie esta correlación de fuerzas. Y una de las cosas que planteo aquí en este prólogo, por ejemplo, es la autorreducción de los alquileres. Si la gente no puede pagar los alquileres, tiene que directamente pagar menos. Si tú estás pagando 900 euros y estás asfixiada,
paga 700. Pero te tienes que organizar con el sindicato y con otra gente que está igual que tú para luchar por alquileres dignos. Y fruto de esa organización y ese conflicto irá a mejor la sociedad y cambiará esta situación. Esto es ilegal, por supuesto, pero es que la desobediencia civil ha sido el motor de nuestras sociedades desde una perspectiva de los derechos. Es decir, todos los derechos que tenemos a día de hoy en todos los ámbitos es porque alguien, en algún momento dado, en algún momento de la historia, desobedeció leyes criminales para favorecer que el día de mañana esas leyes, esa acción favoreció que el día de mañana esas leyes se convirtieran en derechos. Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo en materia de vivienda. Desobedecer es una regulación que favorece a los especuladores, que favorece la acumulación de propiedades, el beneficio financiero y rentista para, digamos, generar nuevos dinámicos y nuevos conflictos sociales que en última instancia hagan que en el futuro nuestra desobediencia se transforme en nuevos tipos de derechos y nos lleven hacia sociedades más justas. Claro, porque aquí creo que el miedo que puede tener gente al escuchar esto es, pero esto no me garantiza que vaya a funcionar. O sea, si hago esto, es muy posible que me metan preso, que me metan una querella, una multa de la que no voy a recuperarme nunca. Y entonces, claro, que me imagino que hay un miedo bastante grande de la gente que quiere tomar pasos así de drásticos. En general, desobedecer leyes, aunque sean criminales, pues a veces cuesta, pero vemos que sucede todo el rato en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Históricamente y en el presente también lo estamos viendo todo el rato. Entonces aquí lo fundamental es que la gente no lo haga a título individual, sino que se organice y lo haga de manera colectiva, porque eso es lo que va a dar más seguridad o sea, eso es lo que te va a dar más posibilidades de ganar. Claro, te voy a preguntar una última cosa que tenía mucha curiosidad de saber tu visión, y es cómo este escenario que planteáis, que se plantea aquí en el libro, que tú también defiendes y planteas, puede afectar o puede estar afectando, no sé cuánto hayas podido analizar al respecto de esto, una catástrofe como es lo de la Dana. Bueno, lo que vemos es que el sector inmobiliario a día de hoy, la construcción de vivienda, representa casi un quinto de las emisiones de CO2. Es decir, la construcción de vivienda del sector inmobiliario es una causa central de la crisis climática. Y luego lo que hemos visto con la Dana, tipo de construcciones, es decir, es que el modelo de desarrollo de este país ha sido, da igual el suelo, las condiciones de vida, las condiciones de edificación, etcétera. Lo que importa es que si yo transformo eso en suelo urbanizable, eso va a dejar de valer 10 para valer 1 millón. Y eso era el negocio. Un negocio donde las promotoras del sector inmobiliario estaban muy vinculados al sector, a las redes clientelares de los políticos a nivel municipal, autonómico y estatal, ¿no? Entonces, claro, tienen mucho que ver. Es decir, necesitamos que el territorio, que las viviendas y el territorio se empiecen a organizar según las necesidades y los intereses de la población que habitamos estos territorios y habitamos estas viviendas, y no en relación a las personas, los actores, las empresas que van a ganar dinero organizándolo de otra forma. Y esto es lo que está pasando. Es decir, territorio se tiene que organizar según las condiciones de vida, para mejorar las condiciones de vida de las personas que vamos a vivir ahí, no de que haya unos que puedan ganar mucho dinero. Si hay unas zonas que no se puede construir, que no se puede edificar, no hay que construir, no hay que edificar, aunque eso signifique que no puedas tener casas cerca de las playas, etcétera, etcétera, o que haya alguien que va a ganar menos dinero. Claro, pero entonces quiero que mi pregunta va más hacia, viendo todas las pérdidas que ha generado lo de la Dana, viendo la gente que se ha quedado con una casa impracticable, que seguramente le cueste mucho poder repararla o poder recuperarla, ¿puede esto generar un escenario para que inversores aprovechen esta ocasión, adquirir vivienda a un precio más barato por las condiciones, y que esto repercuta sobre ese territorio en concreto, en Valencia? Por supuesto, toda situación de crisis es una oportunidad para el capitalismo. La crisis del 2008, aparecieron los fondos de inversión, Blackstone comprando vivienda de familias desahuciadas, etcétera, etcétera. Toda catástrofe es siempre una oportunidad de negocio, pero también las crisis son una oportunidad de transformación de las sociedades en otro sentido. Y ahí está esa pugna, y ahí está esa lucha. Durante la Dana hemos visto también procesos de autoorganización en defensa y de solidaridad entre personas que no se conocían entre sí, también vinculada y ayudando a los servicios públicos que estaban operando en la zona. Entonces, tenemos que servir que estas situaciones de crisis nos sirvan para cambiar la sociedad hacia mejor y no hacia peor. Pero seguro que, como toda crisis, hay intereses económicos y habrá gente que busque la recalificación, aprovecharse de la construcción en ciertas zonas, etcétera. Entonces, hemos estado hablando mucho de los problemas a los que tenernos, o el análisis de lo que no está funcionando. ¿Cuál sería la propuesta de mejora, o hacia dónde me imagino que enfocas las acciones para revertir o cambiar esto?
Yo creo que ahora lo central tenemos que hablar de procesos de desmercantilización. Y la vivienda es un eje central, porque la financiarización y la hipermercantilización de la vivienda se ha convertido en una de las principales situaciones de empobrecimiento y de deterioro de la vida en países como el nuestro, en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces necesitamos comenzar a pensar y a luchar por procesos de desmercantilización de la vivienda, que es un bien básico. Porque los procesos de desmercantilización nos pueden llevar a generar sistemas de vida y sistemas económicos muchos más justos, donde la población viva mejor. Pero claro, eso son procesos que se tienen que construir de muchas formas y que de alguna manera responden, se enfrentan a los intereses de actores, de actores económicos y políticos que ahora mismo tienen mucho poder, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tendremos que pensar es estos procesos de desmercantilización de la vivienda como un eje central hacia sociedades más justas o hacia esa transición poscapitalista de la que hablábamos antes. Entonces, ¿dónde dirías que puede acudir para buscar ayuda, apoyo, consejo a alguien que considera que la situación en la que está viviendo a nivel de alquiler es insostenible y que necesita una solución que no sea marcharse a vivir al monte? Todo el mundo por supuesto, nunca acepte estas cosas, que no se vayan, que cuando el casero les quiera echar para poner para alquilárselo a otro inquilino que pague más, etcétera, que resistan, que no se vayan, pero siempre contactando con los sindicatos de inquilinos e inquilinas de sus ciudades o otras organizaciones de vivienda y que no tenga problemas ahora, ya que empieza a organizarse también, porque es lo único que nos va a salvar. Quien no tenga problemas ahora los va a tener en el futuro, porque esta es la dinámica de la especulación. Antes o después te va a echar, porque antes o después tu casero va a poder cobrar más por esa vivienda o va a poder cobrar más si se la alquila a un turista. Entonces hoy la defensa de la vivienda y del territorio como ejes centrales en un tipo de organización y de política que tiene que ver en defender lo público, en defender formas comunitarias de vida que nos permitan también otras formas de vivir nuestras ciudades y de vivir en nuestras sociedades. Pero es que me van saliendo cosas, tío, porque quiero ir terminando, pero no, Dale, no va a ser posible. No te preocupes. ¿Qué papel y cómo de legítimo ves dentro de todo esto la ocupación? La ocupación, lo que tenemos que ver es entender por qué hay gente que ocupa. ¿Qué condiciones se tienen que dar? Para que se pueda ocupar, tiene que haber casas vacías y gente sin casa. Eso es lo primero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay casas vacías y por qué hay gente sin casas? La ocupación, principalmente, se ha realizado y se ha hecho de manera masiva en este país de familias desahuciadas que ocupaban viviendas de los bancos y de los fondos buitre, que las mantenían vacías para especular, para ganar más, y ellos no tenían vivienda. Entonces, son un actor, es decir, de alguna manera se está atacando a actores que son centrales en las crisis de vivienda. Pero esto ha ido una vez más marcado, que esto también lo hemos analizado, desde discursos que buscan que la gente pobre, la gente que no se pueda ver afectado por esta situación, acaben defendiendo los intereses de los bancos y los fondos de inversión. Es decir, aquí se ha generado una confusión entre lo que es el allanamiento de morada y la usurpación. Allanamiento de morada es que si ahora mismo, mientras estamos aquí grabando el programa, alguien ocupa tu casa, tú llegas a casa y hay una familia viviendo, ¿no? Tú llamas a la policía y están desahuciados inmediatamente porque es un allanamiento de morada. ¿Por qué? Porque es tu morada. Si tú tienes una casa en la playa y se te enteran, oye, que te han ocupado la casa en la playa, sucede exactamente lo mismo porque es una morada. Si tú tienes un bloque de un banco, de un fondo buitre vacío, donde nadie vive, donde no es morada, y alguien te la ocupan, eso es distinto. Eso es un delito de usurpación. Y eso es distinto y el procedimiento judicial es distinto. Y entonces ahí tiene que verse por qué esas personas están ahí y qué están haciendo. Lo que vemos es que todos estos discursos y los discursos de la inquiocupación se están utilizando simplemente para atacar a los inquilinos y a las inquilinas y para atacar a las personas que están teniendo problemas de vivienda, un problema de alquiler. Muchas veces, es decir, no tiene nada que ver el delito de usurpación con una persona, con un inquilino que tiene un contrato de alquiler firmado. ¿Y por qué se le asocia? ¿Por qué se le atribuyen los atributos de la ocupación al inquilino a través del concepto de ocupación? ¿Por qué? Para atacar a los inquilinos, para buscar legislaciones que sean más favorables aún para el sector inmobiliario. Es decir, son discursos que buscan que, en última instancia, favorecer a los inversores, a los caseros, favorecer la especulación, y para eso nos necesitan sin derechos a los inquilinos. Y la ocupación ha sido fundamental para incidir, digamos, a la hora de plantearnos qué pasa con el problema de la vivienda en este país y que algunos hablemos de fondos de inversión, de subidas de los alquileres que no podemos pagar, de concentración de las propiedades en manos de algunos actores, etcétera, y otros para evitar esos debates o para evitar el debate del rentismo del que hablábamos antes, cuánto es legítimo, cuánto no es legítimo el rentismo, ¿no? Empiezan a hablar de ocupación. Eso se ve muy bien en los debates electorales. Unos empiezan a hablar de otro, de los problemas de la vivienda, otros no, la ocupación, la inseguridad jurídica.
son estrategias discursivas del sector inmobiliario y de determinados partidos políticos para no enfrentarse a estos otros problemas de vivienda, es decir, para desplazar los marcos y que la población esté preocupada en otros asuntos que no son estos problemas de vivienda. Y es muy importante porque imagínate, yo tengo una casa y no tengo problemas de vivienda, yo tengo una vivienda en propiedad, etcétera, y veo lo que está sucediendo aquí, entonces yo me puedo solidarizar con la población que vive de alquiler, con la gente inquilina, y decir, oye, esto tiene que cambiar. Yo creo en sociedades comunitarias donde todos nos preocupemos de lo que le pasa al resto y en un contexto donde todos podríamos vivir mejor, pues que cambien las leyes para que se ayude a estas personas. En cambio, eso sí, yo me dejo llevar por los discursos de alguna manera que ponen los derechos de las personas en el centro. En cambio, si yo me dejo escuchar por otros discursos que están diciendo te van a ocupar la casa, ten cuidado cuando vayas a bajar. Una cosa, en otro texto que tengo, empiezo contando de una compañera que es farmacéutica que me dijo, no, es que este verano, cuando estaban haciendo las campañas de ocupación, contra la ocupación, dice, todo el rato ahí en algunas televisiones, todo el rato hablando de este tema, decían que unos ancianos estaban yendo a la farmacia que no querían salir de casa ni irse de vacaciones por miedo a que les ocuparan la casa. Eso no puede existir, no puede pasar. ¿Pero qué hace? Que haya población atemorizada en su casa diciendo, me da miedo salir porque me ocupen la casa. Entonces, en vez de preocuparme por el resto, por cómo vivan el resto, por cómo se vive en nuestras sociedades, una visión más colectiva, más pública, más comunitaria, me voy a preocupar de lo mío, de lo poco que tengo. O protejo mi casa, o incluso, por meterme a ayudar a los demás, voy a perder lo poco que yo tengo. Y al final, ¿qué acabo haciendo? Defendiendo unas legislaciones más estrictas y defendiendo legislaciones que favorecen a los fondos de inversión, a los bancos, etcétera. Porque una vez más, a una persona que está en su casa y baja a comprar el pan, si le ocupan la casa, el desahucio se ejecuta de inmediato porque es un allanamiento de morada. Pero en este país hay muchísimas personas que viven pensando que si bajan a comprar el pan les pueden ocupar la casa. Y esto es lo que busca, esto que te hablaba antes. En vez de generar procesos donde nos preocupe el bien común y el bienestar generalizado de la población y conjuntamente nos organicemos para luchar para una redistribución más justa de la riqueza social, en vez de generar eso, que podría derivar en lo que históricamente se han llamado las luchas de clases, lo que busquen es distinguirme del que menos tiene, de ostras, no es que esta familia está necesitada, pero yo tengo poco, tengo que protegerme que no me ocupe la casa. Y empieza a generar procesos de lucha entre pobres, donde en vez de buscar que se redistribuya todo lo que hay entre todas y todos, básicamente luchemos cada uno por lo poco que tenemos, porque si no puede ser peor. Y ahí es donde nos estamos jugando el futuro de nuestras sociedades. Pues Javier Gil, muchas gracias por venir hoy a contarnos esto. Según tú, a darnos la chapa, pero yo creo que no, es muy interesante y muy enriquecedor. Recomiendo a gente que leer el libro de Vivienda, la nueva división de clase, donde tienes un prólogo. Y bueno, y tu libro que saldrá, ¿no sabemos más o menos cuándo? No sabemos, esperemos que para mayo esté ya, en los próximos meses, y nada, ya te lo enviaré y si hay posibilidad lo charlamos otra vez, o bueno, ya que te lo puedas leer y lo disfrutes. Y muchísimas gracias por invitarme, porque a veces cuesta poder debatir y hablar con tanta pausa, un poco dado la chapa, pero bueno, también se agradece poder hablar las cosas así con más profundidad. Y bueno, pues muchísimas gracias y gracias gente por vernos todo este rato, dejarnos por aquí en los comentarios todo lo que opináis al respecto. Seguramente algunos estaréis más de acuerdo, otros menos. Esto es lo bueno de la diversidad de opiniones y nos vemos en otra. Uy, se cayó el libro. Bueno, hasta luego. Hasta luego.